El 19 de septiembre de 1940, un oficial de caballería polaco llamado Witold Pilecki hizo algo que ningún ser humano había hecho antes y que ningún ser humano volvería a hacer. Se ofreció voluntariamente para ser enviado a Auschwitz. No fue capturado, ni engañado, ni arrastrado a la fuerza. Entró intencionalmente en una redada nazi en la calle, se dejó arrestar y esperó a ser transportado a un lugar. Ese rumor decía que nadie sobrevivía. Tenía 39 años, tenía una esposa llamada María, un hijo de 10 años y una hija de 7 años. Tenía una granja, una vida, todas las razones para esconderse, como los cientos de otros polacos que esa mañana se apresuraban a meterse en portales y sótanos. En vez de eso, caminó hacia los soldados alemanes. El plan era simple y suicida. La resistencia subterránea polaca sabía casi nada sobre este nuevo campo de concentración que los alemanes habían construido cerca del pueblo de Auschwitz. Los prisioneros entraban, salían cenizas. Las familias recibían telegramas anunciando muertes por insuficiencia cardíaca o neumonía, enfermedades que aparentemente mataban a hombres jóvenes y sanos en pocas semanas después de su llegada. Algo monstruoso estaba ocurriendo detrás de ese alambre de púas, y la resistencia necesitaba a alguien dentro. Pilecki levantó la mano para la misión. Su oficial al mando, el mayor Jan Wodarkiewicz, miró alrededor del cuarto a los hombres reunidos y realizó el cálculo que los líderes militares hacen en tiempos de guerra. ¿Quién era lo suficientemente prescindible como para sacrificar, pero lo bastante hábil para tener éxito? ¿Quién podría sobrevivir? Condiciones diseñadas para destruir a los seres humanos, mantener la tapadera bajo tortura, construir una red de resistencia desde cero y, de alguna manera, sacar información de inteligencia de la instalación más vigilada en la Polonia ocupada por los nazis. Pilecki lo miró a los ojos y asintió. Le dieron papeles falsificados que lo identificaban como Thomas Serafiński, un curtidor sin antecedentes militares, sin conexiones con la resistencia, nada que llamara la atención especial de la Gestapo. Le dijeron lo poco que sabían. Auschwitz era brutal, Auschwitz era letal, Auschwitz se estaba expandiendo y los alemanes estaban invirtiendo enormes recursos en lo que fuera que sucedía ahí. Su misión tenía 3 objetivos. Primero, aumentar la moral de los prisioneros estableciendo contacto con el mundo exterior. Segundo, organizar una red de resistencia dentro del campo. Tercero, y lo más importante, documentar todo y enviar informes de regreso a Varsovia, luego al gobierno polaco en el exilio en Londres y después a los aliados que realmente pudieran tener el poder de hacer algo. Nadie mencionó un cuarto objetivo porque nadie necesitaba decirlo en voz alta: sobrevivir el tiempo suficiente para que valiera la pena. La redada callejera en el distrito de Solibor de Varsovia esa mañana de septiembre atrapó a casi 2000 civiles. Soldados alemanes formaron cordones en los cruces, mientras que los hombres de las SS recorrían los edificios de departamentos, sacando a rastras a cualquiera que no pudiera mostrar documentación aceptable. Pilecki se había colocado en el departamento de su cuñada, en una calle que sabía que sería objetivo. Cuando llegaron los soldados, él ya estaba esperando. Lo empujaron a una fila, junto a comerciantes, estudiantes, obreros y exsoldados que ocultaban su porte militar. Pilecki mantuvo la mirada baja y la boca cerrada. Ahora no era nadie. Thomas Serafiński, un curtidor olvidable. El transporte los llevó al cuartel de la Guardia Ligera de Caballería en Varsovia, donde los guardias de las SS les enseñaron un nuevo vocabulario de dolor. Las porras de goma gritaban órdenes en alemán, y las golpizas se administraban por infracciones que solo existían en la mente de sádicos aburridos. 2 días sin comida, casi sin agua, sin información sobre lo que seguía. Pilecki observaba todo lo que contaba. Los guardias memorizaban los cambios de turno y notaban qué oficiales parecían disfrutar la violencia y cuáles solo la ejercían por deber. Incluso herido en el suelo de un centro de detención en Varsovia, ya trabajaba. Al tercer día, los prisioneros conocieron su destino. Los subieron a vagones de ganado tan llenos que nadie podía sentarse. El tren avanzó al sur por el campo polaco, pasando granjas y pueblos que parecían normales, hacia un lugar que pronto se volvería sinónimo del peor crimen en la historia de la humanidad. El viaje tomó casi todo un día hasta que el tren finalmente se detuvo y las puertas se abrieron con un chirrido.
Pilecki vio el letrero que millones verían después, la mayoría en sus últimas horas. Guardias de las SS de Auschwitz gritando en alemán, perros alemanes ladrando, garrotes subiendo y bajando, hombres tropezando al salir de los vagones de ganado hacia el caos, deliberadamente diseñado para destruir cualquier sentido restante de orden o dignidad. Y en algún lugar de esa masa de prisioneros aterrorizados, un hombre estaba exactamente donde había elegido estar. Witold Pilecki acababa de convertirse en el prisionero número 4859. Lo que presenciaría durante los siguientes 2 años y medio constituiría la primera inteligencia aliada integral sobre el Holocausto. Sus informes documentarían cámaras de gas, ejecuciones masivas y asesinatos a escala industrial. Crearía una red de resistencia con cientos en el campo y sacaría pruebas que podrían cambiar la historia, pero el mundo lo ignoraría. Y luego, después de sobrevivir a los nazis, el país que él había luchado por liberar lo pondría contra una pared y lo fusilaría. Para saber por qué Witold Pilecki se ofreció como voluntario en Auschwitz, primero debes entender lo que ocurrió en Polonia en septiembre de 1939, porque Polonia no solo perdió una guerra, Polonia fue borrada del mapa. El 1 de septiembre, Adolf Hitler envió a su Wehrmacht a cruzar la frontera occidental. 60 divisiones, 2.000 aviones tanques que se movían más rápido de lo que los ejércitos defensores podían retirarse. La máquina de propaganda alemana lo llamó Blitzkrieg, guerra relámpago, y durante 17 días el relámpago golpeó sin piedad. Alemania no era el único depredador de Polonia. El 17 de septiembre, mientras las fuerzas polacas aún luchaban desesperadamente en el oeste, Joseph Stalin envió al Ejército Rojo a cruzar la frontera oriental. Los soviéticos dijeron que protegían a las minorías étnicas. En realidad, Hitler y Stalin ya habían dividido Polonia entre ellos en un protocolo secreto del pacto Molotov-Ribbentrop firmado. Poco antes de la invasión, Polonia quedó atrapada entre dos de los regímenes más letales de la historia, y ambos la querían destruida. Varsovia resistió hasta el 27 de septiembre. Para entonces, la capital había sido bombardeada hasta quedar en ruinas, y decenas de miles de civiles yacían muertos en las calles. El ejército polaco dejó de existir como fuerza de combate, aunque algunas unidades resistieron por semanas. Lo que siguió a la derrota militar fue algo mucho más sistemático. Hitler había dejado claras sus intenciones en un discurso a sus generales antes de la invasión. La destrucción de Polonia es lo principal, les dijo. El objetivo es la eliminación de fuerzas vivas, no la llegada a una línea determinada. Él quería que la nación polaca no solo fuera conquistada, sino aniquilada. Los nazis actuaron con una eficiencia aterradora. Iniciaron eliminando a la clase dirigente de Polonia. Profesores, sacerdotes, políticos, doctores, abogados, artistas, oficiales militares, cualquiera que pudiera organizar la resistencia o preservar la cultura polaca, fue señalado para arresto y ejecución. Lo llamaron Intelligenzaktion, la acción de inteligencia, y en cuestión de meses habían asesinado a más de 100.000 miembros de la élite educada de Polonia. Los soviéticos realizaron su propio exterminio paralelo. En la primavera de 1940, la policía secreta de Stalin ejecutó a más de 22.000 oficiales militares polacos, policías e intelectuales en lo que se conoció como la masacre de Katyn. Les dispararon en la parte trasera de la cabeza y los enterraron en fosas comunes en los bosques rusos. Este era el mundo que habitaba Witold Pilecki cuando decidió ofrecerse como voluntario para Auschwitz. Un mundo donde ser polaco era en sí mismo una sentencia de muerte, administrado por dos imperios compitiendo para ver cuál podía borrar a una nación más rápido. Pilecki había pasado toda su vida preparándose exactamente para este tipo de pesadilla, aunque nunca lo habría descrito de esa manera. Nació en 1901 en Olonets, un pequeño pueblo en Karelia rusa, lejos de Polonia, que aún no existía en ningún mapa. Su familia había sido exiliada allí generaciones antes, como castigo por participar en un levantamiento contra el dominio ruso. La resistencia estaba en su sangre. Se unió a los Scouts polacos cuando era adolescente y luego luchó en la guerra polaco-soviética de 1920 cuando tenía solo 19 años. Sirvió como oficial de caballería en batallas donde los hombres aún cargaban a caballo contra ametralladoras y artillería. Le otorgaron la cruz al valor 2 veces. Al terminar la guerra y existir Polonia como nación independiente, se estableció en una granja cerca de Lida. Durante casi 2 décadas vivió una vida tranquila. Se casó con María Ostravska, maestra, en 1931 y tuvieron 2 hijos, Andrei y Sofia.
Pilecki administraba la granja, pintaba acuarelas, escribía poesía, organizó una cooperativa láctea y fundó una brigada de bomberos voluntarios. Parecía que había dejado la guerra atrás por completo. Luego llegó septiembre de 1939 y el oficial de caballería resurgió. Pilecki luchó en la defensa de Polonia con su unidad de reserva hasta que el colapso del ejército hizo imposible continuar con la resistencia convencional, en lugar de rendirse o huir del país. Como muchos oficiales, se dirigió a Varsovia e inmediatamente comenzó a organizar la resistencia clandestina. Semanas después de la derrota de Polonia, él y el mayor Jan Bodarkiewicz fundaron el Ejército Secreto Polaco, una de las primeras organizaciones de resistencia en la Europa ocupada. La llamaron Tajna Armia Polska. Su misión era simple y casi imposible: seguir luchando, reunir inteligencia y prepararse para el día en que Polonia pudiera ser liberada. Fue esta organización la que primero se enteró de Auschwitz. En la primavera de 1940, los alemanes transformaron un antiguo cuartel polaco en las afueras de Oświęcim en una nueva instalación. Los primeros transportes de prisioneros llegaron en junio, en su mayoría prisioneros políticos polacos, intelectuales, miembros de la resistencia y sacerdotes católicos. El campo fue diseñado para 10.000 internos y como centro de detención de enemigos del Reich. En pocos meses, la resistencia recibió informes preocupantes sobre la muerte masiva de prisioneros. Las familias recibían notificaciones de defunción por insuficiencia cardíaca o neumonía, aunque las víctimas eran hombres jóvenes y sanos sin síntomas previos. Algo estaba sucediendo en Auschwitz que el vocabulario habitual del encarcelamiento no podía explicar. El ejército secreto polaco necesitaba información, necesitaban a alguien dentro, y Witold Pilecki, el oficial de caballería que pintaba acuarelas y organizaba brigadas de bomberos, levantó la mano. La reunión fue en un departamento de Varsovia en agosto de 1940, un encuentro clandestino que podía costarles la vida si la Gestapo los descubría. El mayor Jan Bodarkiewicz había reunido a sus oficiales de mayor confianza para discutir un problema que parecía no tener solución: Auschwitz. La información que habían reunido era fragmentaria y aterradora. Prisioneros políticos polacos estaban siendo enviados al campo por cientos. Las notificaciones de muerte llegaban a las casas de las familias con una regularidad sospechosa. Los exprisioneros del pequeño grupo liberado describían condiciones tan brutales que sobrevivir era casi un accidente. Pero la resistencia no tenía un entendimiento real de lo que estaba ocurriendo adentro. No conocían la distribución del campo, la cantidad de guardias, las rutinas diarias, los métodos de asesinato. No sabían si entre los prisioneros había miembros de la resistencia o si era posible una oposición organizada. En un lugar así no sabían nada útil. Bodarkiewicz miró alrededor del cuarto a sus oficiales y dijo lo que todos ya estaban pensando: necesitamos a alguien dentro. El silencio que siguió fue el silencio de hombres calculando las probabilidades. Entrar a Auschwitz en realidad era la parte fácil. Los alemanes arrestaban a polacos constantemente y los transportes al campo salían regularmente. La parte difícil era todo lo que venía después: sobrevivir a condiciones diseñadas para matar, mantener la tapadera bajo vigilancia constante, construir una red entre prisioneros que tenían todas las razones para no confiar en nadie, encontrar maneras de sacar información de una de las instalaciones más fuertemente vigiladas en la Europa ocupada, y hacer todo esto sin ser atrapado, porque ser atrapado significaba tortura, y la tortura significaba revelar nombres, y revelar nombres significaba la destrucción de redes de resistencia que habían tardado meses en construirse. Los requisitos eran claros: buscaban a alguien con entrenamiento militar, preferentemente un oficial, que supiera recopilar inteligencia y organizar hombres en condiciones imposibles. Buscaban a alguien físicamente apto para soportar el trabajo forzado y el abuso, y psicológicamente resiliente para conservar su cordura y tapadera. En un lugar creado para quebrar a las personas, buscaban a alguien dispuesto a morir por información que quizá nunca llegaría a quien pudiera usarla. Witold Pilecki miró a Bodarkiewicz y se ofreció como voluntario. La preparación tomó solo unas pocas semanas. No había tiempo para una planificación elaborada y, en realidad, no había manera de planear lo que Pilecki estaba a punto de enfrentar. La resistencia falsificó documentos de identidad a nombre de Tomasz Serofiński, una persona real cuyos papeles habían conseguido. La historia de portada era simple. Pilecki era un curtidor sin antecedentes militares, sin afiliaciones políticas
sin razón para que los alemanes se interesaran especialmente en él. Sus objetivos se expusieron en una breve charla que ambos sabían podría ser la última. Primera prioridad: establecer contacto con cualquier elemento de resistencia existente entre los prisioneros. Los alemanes llevaban meses enviando prisioneros políticos polacos a Auschwitz. Algunos eran de organizaciones clandestinas. Encuéntralos y organízalos. Segunda prioridad: aumentar la moral de los prisioneros. Los que se sentían solos y olvidados no resistirían. Hombres que sabían que el mundo exterior los estaba observando, que su sufrimiento estaba siendo documentado, que el rescate era, al menos en teoría, posible. Podrían hallar la voluntad de sobrevivir y luchar. Tercera prioridad: obtener información del campo y buscar cómo sacarla de contrabando. Distribución, fuerza de los guardias, rutinas, castigos, asesinatos, todo. El gobierno polaco en el exilio en Londres, los británicos, los estadounidenses y el mundo necesitaban saber lo que ocurría. Nadie declaró explícitamente la cuarta prioridad, pero Pilecki la entendió sin que se lo dijeran. Si se presentaba la oportunidad, preparar a los prisioneros para un levantamiento. Si las fuerzas aliadas alguna vez se acercaban lo suficiente como para apoyar un ataque al campo, la resistencia interna debía estar lista para actuar. Wojciechowicz le dio a Pilecki un último consejo: no confíes en nadie hasta que estés absolutamente seguro. La Gestapo utiliza informantes entre los prisioneros. Una sola palabra equivocada a la persona equivocada significa la muerte, y no solo para ti. Todos con los que hayas tenido contacto mueren contigo, asintió Pilecki. Tenía una petición antes de que comenzara la misión. Quería ver a su familia. María y los niños vivían en Ostrov Mazowiecka después de haber huido de los territorios orientales que ahora estaban bajo ocupación soviética. Pilecki hizo el viaje sabiendo que podría ser la última vez que los viera. Lo que le dijo a su esposa sobre la misión sigue siendo desconocido. Tal vez le mintió para ahorrarle la verdad completa. Tal vez ella lo entendió sin que se lo dijera. Las esposas de los combatientes de la resistencia solían saber más que sus maridos pensaban. Lo que está documentado es una carta que Pilecki escribió a María desde el campo meses después, que de alguna manera fue sacada de contrabando a través de la red de la resistencia. En ella le pidió que no intentara comprar su libertad, que no llamara la atención sobre sí misma, que no hiciera nada que pudiera comprometer la misión. Él estaba donde necesitaba estar, el trabajo era más importante que su supervivencia. El 19 de septiembre de 1940, Pilecki se ubicó en el distrito de Soliborg en Varsovia, en un departamento que pertenecía a su cuñada, Eleonora Ostravska. Él sabía que los alemanes estaban realizando redadas en la zona, sabía que los transportes iban a Auschwitz. Cuando llegó la SS, él estaba esperando. Los soldados que lo arrestaron no notaron nada inusual, solo a otro polaco en el lugar y momento equivocados. Otro cuerpo para los campos de trabajo, otro número para ser procesado, registrado y olvidado. No tenían idea de que acababan de capturar al hombre que documentaría sus crímenes y sacaría de contrabando las pruebas al mundo. No tenían idea de que el prisionero 4859 había elegido estar ahí. Las puertas del vagón de ganado se abrieron de golpe y los gritos comenzaron de inmediato. Guardias de las SS con uniformes negros se alineaban en la plataforma, sus rostros con expresiones de furia teatral. Los pastores alemanes tiraban de las correas, ladrando y mordiendo el aire. Los garrotes de madera subían y bajaban en ritmos que no tenían nada que ver con el castigo y todo que ver con el terror. El mensaje era claro antes de que se dijera una sola palabra: ya no eres humano, eres ganado. Serás procesado en consecuencia. Pilecki salió tambaleándose del vagón de ganado con cientos de hombres, todos desorientados, deshidratados y algunos heridos por el hacinamiento. Habían estado de pie durante casi 20 horas en un espacio diseñado para 40 personas, pero abarrotado con más de 100. Algunos se habían desmayado y otros muerto. Sus cuerpos seguían en el vagón. Problemas para que alguien más los resolviera. Los guardias obligaron a los prisioneros a formar columnas de 5, gritando órdenes en alemán que la mayoría de los polacos no podía entender. A los hombres que se movían demasiado lento los golpeaban, a los que se movían demasiado rápido los golpeaban, a los que miraban a los guardias los golpeaban. La aleatoriedad era intencional. No había manera de evitar el castigo, porque el castigo no estaba ligado al comportamiento, estaba ligado a la existencia. Marcharon por las puertas de Auschwitz bajo el letrero de hierro que decía Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre. La mentira más cruel jamás forjada en metal.
Dentro del campo, una nueva pesadilla los esperaba. Pilecki y los otros prisioneros fueron llevados a un patio donde los oficiales de las SS realizaban lo que llamaban deporte, ejercicios forzados diseñados para quebrar cuerpos y espíritus, sentadillas y saltos hasta colapsar, flexiones en el lodo hasta agotar los brazos, correr en el lugar hasta que el corazón fallaba. Los guardias se reían y apostaban quién caería primero. Los que no podían levantarse eran arrastrados aparte. Algunos eran golpeados hasta que dejaban de moverse, a otros les disparaban en la cabeza mientras sus compañeros prisioneros miraban. Las ejecuciones no tenían propósito administrativo, solo eran educativas y mostraban a los sobrevivientes el valor de sus vidas. Tras el espectáculo seguía el procesamiento. A los prisioneros se les desnudaba y obligaba a rendirse. Todo lo que poseían, anillos de boda, fotografías, medallas religiosas, cartas de seres queridos, toda conexión física con sus vidas anteriores era confiscada y catalogada. Los alemanes eran meticulosos en llevar registros, incluso cuando esos registros documentaban robo y asesinato. Luego vinieron las duchas, no las duchas de las cámaras de gas que más tarde se volverían sinónimo de Auschwitz, sino duchas de descontaminación que rociaban químicos cáusticos sobre cuerpos desnudos. Los prisioneros se restregaban con jabón áspero mientras los guardias observaban y se burlaban. Cualquier hombre que mostrara modestia o vacilación era golpeado. Tras las duchas, los barberos, prisioneros con máquinas, afeitaban todo el vello, cabezas, caras, axilas e ingles. El proceso era rápido y brutal. Las máquinas solían cortar la piel y la sangre se mezclaba con el cabello en el suelo. Los hombres que entraron como individuos salían como figuras idénticas, sin los rasgos que los hacían reconocibles incluso para sí mismos. Pilecki recibió su uniforme, una tela delgada de rayas azules y blancas que no ofrecía protección contra el frío ni el calor, y unos zuecos de madera que no le quedaban bien y destruirían sus pies en pocas semanas. Una gorra que tenía que quitarse cada vez que pasaba un oficial de las SS, bajo pena de golpiza o muerte, y luego venía el número. Un prisionero con una aguja para tatuar se acercó al antebrazo izquierdo de Pilecki. La aguja perforó la piel una y otra vez, inyectando tinta en un patrón que lo marcaría por el resto de su vida. Cuando terminó, Pilecki miró hacia la herida fresca. Ya no era Witold Pilecki, ya no era Tomasz Serofiński, ahora era un número y para los alemanes ese número era lo único que importaba. Pero el momento más brutal del proceso llegó en la casa de baños y fue por un error que Pilecki no sabía que estaba cometiendo. A cada prisionero se le exigía sostener una pequeña placa con su número entre los dientes mientras se movía por la instalación. Pilecki sostuvo su placa en la mano. En cambio, el jefe de la casa de baños, un prisionero funcionario llamado Capo, notó la infracción. El capo, criminal alemán, era un asesino y ladrón que las SS usaban para controlar a otros prisioneros. Llevaba un brazalete amarillo que le daba autoridad para golpear y matar. Ejerció esa autoridad sobre Pilecki sin dudarlo, golpeando 2 veces el rostro de Pilecki con el puño en rápida sucesión. 2 de los dientes frontales de Pilecki se rompieron. Se tragó la sangre y los fragmentos. No dijo nada. Guardó la información en su mente. Los capos eran criminales alemanes con autoridad sobre prisioneros políticos. A menudo eran más peligrosos que las SS porque vivían dentro del campo y veían todo, así que había que navegar con cuidado alrededor de ellos. Para cuando terminó el proceso, Pilecki había estado despierto por más de 40 horas. Había sido golpeado varias veces, había perdido dientes. Había visto morir a hombres sin razón alguna. Le habían quitado su nombre, pertenencias, cabello y dignidad. Bajo el cansancio y dolor, el oficial de caballería seguía tomando notas. La disposición del campo, el número de guardias en cada puesto, las rutinas de procesamiento, la jerarquía entre los prisioneros, los métodos de intimidación. Todo era información. Todo era útil. El prisionero 4859 fue asignado al bloque 17. Le dieron una litera que compartiría con otros 2 hombres, durmiendo por turnos, porque no había espacio para que los 3 se acostaran al mismo tiempo. Le avisaron que el pase de lista era a las 4:30 am y llegar tarde era mortal. Sobrevivió su primer día en Auschwitz. Aproximadamente 900 más le esperaban. El gong sonó a las 4:20 am y Pilecki aprendió la primera regla de Auschwitz. Sobrevivir dependía de la velocidad. Los prisioneros tenían 10 minutos para levantarse, usar las letrinas, lavarse si había agua disponible, vestirse con sus uniformes y reunirse en el patio para el pase de lista.
10 minutos para que miles de hombres completaran tareas que normalmente tomarían una hora. Las letrinas no eran más que largas tablas de madera, con agujeros cortados a intervalos, colocadas sobre fosas abiertas. No había privacidad, no había papel higiénico, apenas había tiempo para usar las instalaciones. Antes de que los capos empezaran a gritar para la formación, el pase de lista era el centro del tormento diario. Los prisioneros se paraban en filas de 10, inmóviles, mientras los oficiales de las SS contaban y volvían a contar la población del campo. El conteo debía ser exacto si un prisionero moría durante la noche. Su cuerpo era arrastrado y colocado en formación para que los números coincidieran si un prisionero se había escapado o si las SS simplemente se habían equivocado al contar. Todo el campo permanecía en posición de firmes hasta que se resolvía la discrepancia. Esto podía tomar horas. Pilecki soportó listas de pase de revista que duraban hasta el mediodía. Él permanecía de pie bajo la lluvia que empapaba su delgado uniforme y lo calaba hasta los huesos. Permanecía de pie bajo el calor del verano que hacía que los hombres se desmayaran y cayeran. Sus cuerpos quedaban donde caían hasta que se completaba el conteo. Permanecía de pie en un invierno tan frío que los prisioneros morían congelados y sus cuerpos solo se descubrían al disolverse la formación. A los hombres que caían durante el pase de lista normalmente los golpeaban y a menudo los mataban. Las SS veían cualquier interrupción del conteo como un insulto personal y respondían asesinando. Tras el pase de lista seguía. Los prisioneros eran asignados a comandos de trabajo, cada uno con funciones y tasas de mortalidad distintas. Algunos comandos trabajaban en el campo, mantenían edificios, clasificaban pertenencias de prisioneros o servían en cocinas. Estas asignaciones eran muy codiciadas porque ofrecían refugio y acceso ocasional a comida extra. Otros comandos trabajaban fuera del campo con sentencias de muerte. Cavaban zanjas, cargaban piedras, construían caminos y demolían edificios. Trabajaban 12 horas al día con comida mínima y sin descanso. Los guardias de las SS y los capos los golpeaban constantemente para mantener el ritmo. A los hombres que se ralentizaban los golpeaban más fuerte. A los que se desplomaban los golpeaban hasta que se levantaban o los golpeaban hasta que morían. Pilecki fue asignado a un comando exterior. Pasó sus primeras semanas en Auschwitz cargando pesos que habrían desafiado incluso a un hombre sano. Él no estaba sano, estaba desnutrido, privado de sueño y debilitado por el abuso físico del procesamiento. Cada día era un cálculo de reservas que disminuían. La ración de comida estaba diseñada científicamente para causar hambre. El desayuno era una taza de líquido marrón que los alemanes llamaban café, pero que en realidad no contenía café. El almuerzo era un tazón de sopa aguada, principalmente de nabos y verduras podridas, con algunos trozos de carne que los prisioneros aprendieron a no examinar demasiado de cerca. La cena era un pequeño trozo de pan, a menudo mohoso, a veces acompañado de una fina capa de margarina o una cucharada de mermelada. La ingesta calórica total era de aproximadamente 700 a 1000 calorías por día. Un hombre que realiza trabajo pesado necesita 3000 o más. Las matemáticas eran simples. Los prisioneros trabajaban hasta morir, y la comida se calculaba para que murieran en un tiempo predecible. La SS llamaba a esta política Vernichtung durch Arbeit, exterminio a través del trabajo. Pilecki estimó que, con el consumo actual, tenía unos 3 meses antes de que su cuerpo fallara. Debía hallar cómo complementar sus raciones, conseguir un trabajo menos letal o ambas. Sobrevivir requería estrategia, no solo resistencia. Empezó a observar qué prisioneros parecían más saludables que otros. Trabajaban en las cocinas, los almacenes, las oficinas administrativas. Tenían acceso a comida extra, ropa más abrigadora, información. Habían hallado formas de manipular el sistema. Pilecki debía hacer lo mismo, pero aún más peligrosa que el hambre era la violencia aleatoria que marcaba la vida diaria en Auschwitz. Los guardias de las SS mataban prisioneros por diversión e inventaban juegos. Un pasatiempo popular consistía en obligar a un prisionero a correr hacia la cerca electrificada, mientras los guardias apostaban si sería disparado o electrocutado. Primero, otro consistía en lanzar la gorra de un prisionero hacia la cerca y ordenarle que la recogiera. Salir de la formación sin permiso significaba la muerte. No obedecer órdenes significaba la muerte. No había una opción correcta y ese era precisamente el punto. Los capos solían ser peores que las SS, pues sobrevivían convirtiéndose en instrumentos de brutalidad. Agredían a otros presos con garrotes, tubos y puños. Seleccionaban prisioneros para trabajos de castigo y listas de ejecución,
informaban sobre actividades de resistencia y operaciones de contrabando. Algunos ya eran criminales antes de la guerra y siguieron con su oficio bajo otra administración. Algunos eran personas comunes que solo mostraron su capacidad cuando su vida dependía de ello. Pilecki aprendió a identificar a los capos más peligrosos y a evitarlo. Aprendió cuáles oficiales de las SS eran sádicos, quienes mataban por placer y cuáles solo seguían órdenes. Aprendió los límites invisibles del campo, los espacios donde los prisioneros podían hablar brevemente sin ser escuchados, las rutinas que creaban brechas momentáneas en la vigilancia. Estaba mapeando el terreno, no solo la disposición física, sino también el paisaje humano. ¿En quién se podía confiar? ¿A quién se podía manipular? ¿A quién había que evitar a toda costa? Las primeras semanas eran las más mortales. Los nuevos prisioneros, desorientados y desesperados, cometían errores fatales, constantemente. Le respondían a los guardias, intentaban esconder comida, se movían demasiado lento o demasiado rápido, miraban a los oficiales de las SS a los ojos. Cada error solía ser el último. Pilecki no cometió ninguno de estos errores. Se había entrenado durante años en disciplina militar y trabajo de inteligencia. Sabía cómo observar sin ser observado. Sabía cómo parecer invisible mientras permanecía completamente alerta. Sabía que sobrevivir en territorio hostil requería, sobre todo, paciencia. Necesitaría cada gramo de esa paciencia en los meses siguientes. 6 semanas después de su encarcelamiento, Pilecki hizo contacto con su primer recluta. El hombre era un médico del ejército polaco llamado Władysław Dering, prisionero número 1723. Pilecki lo había observado durante días, viendo cómo se movía por el campo, con quién hablaba, cómo respondía a los guardias. Dering trabajaba en el hospital del campo de Auschwitz, que era más una sala de espera para la muerte que un lugar de curación. Pero el puesto le daba acceso a información, suministros y a otros prisioneros que podrían ser útiles. Había que acercarse con cuidado. Una palabra equivocada a la persona equivocada significaba tortura y ejecución, no solo para Pilecki, sino para todos con los que había tenido contacto. La Gestapo tenía informantes entre toda la población de prisioneros. Algunos informaban voluntariamente a cambio de comida extra o trabajos más fáciles. A otros los obligaban amenazando a sus familias. Algunos solo eran hombres quebrados que solo buscaban sobrevivir. Otro día, Pilecki organizó un encuentro accidental en el baño, uno de los pocos lugares donde los prisioneros podían hablar sin supervisión constante. Se colocó en un lavabo junto a Dering y comenzó una conversación trivial sobre el clima, la comida, los guardias. Palabras sin sentido usadas solo para establecer contacto. Luego, con cuidado, introdujo una frase que solo un miembro de la resistencia polaca reconocería, una frase en clave establecida antes de la guerra. Para esto, identificar a otros miembros de la resistencia. En situaciones donde las preguntas directas serían fatales, Dering lo reconoció. Sus ojos brillaron con sorpresa, luego con comprensión y después con cautela. Respondió con la contrafrase correcta. Ambos eran de la resistencia. Durante las semanas siguientes, Pilecki y Dering construyeron la base de lo que se convertiría en la red de resistencia más grande dentro de un campo de concentración nazi. La llamaron Związek Organizacji Wojskowej, la Unión de Organización Militar o Unión de Organización Militar. La estructura era celular para limitar el daño si capturaban y torturaban a algún miembro. Cada célula contenía no más de 5 miembros, y cada miembro conocía únicamente la identidad de quienes estaban en su célula inmediata. Pilecki estaba al centro de la red, pero ni sus asociados más cercanos sabían el alcance total de la organización. Esto era información deliberada, era vulnerabilidad. Cuanto menos supiera cada hombre, menos podría revelar. Bajo tortura. El reclutamiento era dolorosamente lento. Cada posible miembro tenía que ser observado durante semanas antes de acercarse a él. Su comportamiento bajo presión era analizado, sus interacciones con los guardias y capos eran monitoreadas. Se evaluaba su estabilidad psicológica. Un hombre que parecía confiable hoy podría quebrarse mañana. Cuando las SS le ofrecieron pan extra a cambio de nombres, Pilecki desarrolló criterios para el reclutamiento. Se prefería a exoficiales militares porque entendían la disciplina y los profesionales de seguridad operativa con habilidades útiles eran valiosos. Los doctores brindaban atención y acceso al hospital. Los oficinistas manipulaban registros y los trabajadores de cocina desviaban comida. Cada reclutamiento añadía capacidad a la red.
Pero el criterio más importante era invisible. Pilecki buscaba hombres que hubieran conservado algo esencial a pesar de todo lo que Auschwitz les había hecho. Llámalo dignidad, llámalo fe, llámalo un núcleo inquebrantable de humanidad. Hombres que creían en algo más que su supervivencia eran dignos de confianza para guardar secretos, incluso si eso implicaba la muerte. A fines de 1940, ZAO tenía unos 12 miembros. Para mediados de 1941 ya eran más de 100. Para 1942, Pilecki estimaba que varios cientos de prisioneros eran miembros activos o simpatizantes afiliados a la red de resistencia. La organización tenía 3 funciones principales. Primero, el bienestar. ZAO introducía de contrabando comida para los prisioneros que estaban muriendo de hambre. Organizaban la distribución de medicinas robadas y se aseguraban de que la ropa abrigadora llegara a los prisioneros que trabajaban afuera en invierno. Estos pequeños actos de ayuda mutua salvaron innumerables vidas y demostraron que los prisioneros no estaban completamente indefensos. Además, los agentes de inteligencia de ZAO en puestos clave recolectaban información y la enviaban a Pilecki. Documentaron los nombres de los oficiales de las SS y sus crímenes. Registraron las llegadas y muertes de prisioneros. Mapearon la infraestructura en expansión del campo. Anotaron los crecientes transportes de judíos y la construcción de nuevas instalaciones, cuyo propósito aún no estaba claro. En tercer lugar, la comunicación. ZAO estableció canales para sacar información de Auschwitz y ponerla en manos de la resistencia polaca. Esta era la función más peligrosa y la más importante. Lo que Witold Pilecki vio no serviría si no salía al mundo. Los primeros informes surgieron por prisioneros liberados. Ocasionalmente, los alemanes sí liberaban a algunos internos, generalmente a aquellos que habían cumplido sentencias fijas o cuyas conexiones influyentes habían asegurado su libertad. ZAO identificó a estos prisioneros y les dio información para memorizar. No podían llevar documentos escritos que serían descubiertos en las revisiones, tenían que llevar la información en la cabeza. Un joven oficial polaco llamado Alejandro Wilopolski fue liberado en octubre de 1940. Antes de irse, Pilecki le informó sobre las condiciones del campo. Wilopolski memorizó todo y entregó el primer informe oral a la resistencia en Varsovia pocos días después de su liberación. El informe fue devastador. Documentaba asesinatos sistemáticos, tortura, hambre y abusos médicos. Nombraba a oficiales específicos de las SS y describía sus crímenes en detalle. Estimaba el número de muertes y predecía que solo aumentarían. Fue la primera información de inteligencia completa sobre Auschwitz que llegó al mundo exterior, y solo era el comienzo. La información que Alexander Wilopolski obtuvo de Auschwitz en octubre de 1940 fue de Varsovia a Londres. En pocas semanas, el gobierno polaco en el exilio la recibió, verificó su fuente y la envió a la inteligencia británica. Los británicos la archivaron y no hicieron nada. Este patrón se repetiría durante los siguientes 3 años. Pilecki y ZAO arriesgarían todo para documentar las atrocidades nazis. Sus informes llegarían a los niveles más altos del mando aliado, y los aliados responderían con silencio, escepticismo o excusas. El primer informe describía Auschwitz a finales de 1940, antes del exterminio masivo de judíos. En ese momento, el campo tenía sobre todo prisioneros políticos polacos, y los asesinatos eran sistemáticos por trabajos forzados, inanición y ejecuciones, no por gaseamientos industriales. La tasa de mortalidad era asombrosa. Aproximadamente el 30% de los prisioneros moría en los primeros meses después de su llegada, pero el campo aún no se había convertido en la fábrica de muerte que sería después. El informe de Pilecki documentó los métodos de asesinato con detalle clínico. Los prisioneros eran fusilados en el muro de ejecución, entre los bloques 10 y 11, una pared de ladrillo con marcas de balas y manchas de sangre. Colgados de ganchos en el bloque 11, se estrangulaban lentamente ante otros prisioneros obligados a mirar. Guardias y capos los golpeaban hasta la muerte por infracciones, reales o imaginarias, los obligaban a trabajar hasta el límite y luego los desechaban como herramientas rotas. El informe mencionaba nombres: Schutzstaffel Hauptsturmführer Karl Fritsch, el subcomandante del campo, quien supervisaba personalmente las ejecuciones y desarrolló nuevos métodos de tortura. Schutzstaffel Untersturmführer. Maximiliano Grabner, jefe de la Gestapo del campo, dirigía las celdas de interrogatorio en el bloque 11, donde los prisioneros eran torturados para obtener información de la resistencia.
decenas de otros oficiales de las SS cuyos crímenes Witold Pilecki había presenciado o de los que se enteró a través de la red SOW. El informe también incluía algo inesperado. Witold Pilecki pidió a los aliados bombardear Auschwitz. La lógica era sencilla. Los prisioneros entendían que la liberación no era inminente, que la guerra continuaría durante años. Mientras tanto, miles morirían. Pero si los aliados bombardeaban el campo, si destruían la infraestructura y mataban a los guardias, el caos resultante les daría a los prisioneros una oportunidad de escapar. Muchos morirían en el bombardeo, pero muchos estaban muriendo de todas formas. Al menos un bombardeo les daría una oportunidad. Los prisioneros suplicaron al gobierno polaco, por el amor de Dios, que bombardearan estos almacenes según el informe. Si morían en el ataque, sería un alivio. Dadas las condiciones, la solicitud llegó a Londres, fue considerada y rechazada. La razón oficial fue que Auschwitz estaba fuera del alcance de los bombarderos aliados. Esto era una mentira. Las aeronaves británicas ya operaban sobre objetivos más lejanos de sus bases. La verdadera razón fue la priorización estratégica. Bombardear un campo de concentración desviaría recursos de objetivos considerados más valiosos para el esfuerzo de guerra. Los funcionarios polacos en Londres estaban frustrados, pero no sorprendidos, pues sabían que los aliados occidentales veían la guerra ante todo desde su propia supervivencia. El destino de las naciones ocupadas era secundario, y el de los prisioneros en los campos de concentración casi no se consideraba. Pero el gobierno polaco siguió enviando los informes de Pilecki. Si no podían convencer a los aliados de actuar, al menos podían asegurarse de que nadie pudiera alegar ignorancia después. El mundo sabría lo que estaba ocurriendo en Auschwitz. La historia registraría quién lo supo y cuándo lo supieron. Dentro del campo, Pilecki continuó construyendo SOW y perfeccionando sus operaciones de inteligencia. Creó varios canales de contrabando de información para evitar que la captura de un mensajero colapsara la red. Los informes salían a través de prisioneros liberados, de trabajadores civiles que entraban al campo para proyectos de construcción y de guardias sobornados. Personas de confianza podían ignorar situaciones por un precio. Los informes se hicieron más detallados conforme miembros de unión de organización militar infiltraron puestos clave en el campo. Los empleados en las oficinas administrativas proporcionaban estadísticas sobre las llegadas y muertes de prisioneros. Los empleados de almacén registraban el robo de pertenencias de prisioneros, mientras el personal del hospital reportaba experimentos médicos y la selección de enfermos para ejecución. A inicios de 1941, la red de inteligencia de Pilecki obtenía un panorama de Auschwitz que ningún observador externo podría reunir. Conocía el campo mejor que muchos oficiales de las SS que lo administraban, y entonces el campo cambió. En el verano de 1941, algo cambió en Auschwitz. Comenzó una nueva construcción a gran escala, los transportes aumentaron en frecuencia y empezaron a llegar diferentes tipos de prisioneros, no solo polacos, sino también prisioneros de guerra soviéticos capturados después de la invasión alemana a la Unión Soviética en junio. A los soviéticos los trataban incluso peor que a los polacos. Si eso era posible, los mataban de hambre de manera más sistemática, los golpeaban más brutalmente y los mataban con más indiferencia. Pilecki observaba columnas de prisioneros soviéticos marchar hacia el campo y calculaba cuánto tiempo sobrevivirían. Días para algunos, semanas. Para los más afortunados, casi ninguno viviría para ver el final de la guerra. Luego vinieron los experimentos. En septiembre de 1941, un oficial de las SS ordenó llevar a unos 600 prisioneros soviéticos y 250 polacos enfermos al sótano del bloque 11. Los prisioneros asumieron que los retenían por algún motivo rutinario, tal vez una transferencia o algún trámite. En cambio, hombres de las SS con máscaras antigas abrieron botes de un compuesto químico y los arrojaron al sótano. El químico se llamaba Zyklon B. Era un pesticida comercial, cianuro de hidrógeno absorbido en gránulos que liberaban un gas mortal al exponerse al aire. Las SS habían estado buscando un método más eficiente de matar que los disparos. Las balas eran caras. Las ejecuciones masivas eran psicológicamente dañinas para los verdugos. El gas era limpio, barato e industrial. 850 hombres murieron en ese sótano durante el transcurso de 2 días. Sus gritos se podían escuchar en todo el campo. Describieron los prisioneros que trabajaban en el bloque de castigo. Los cuerpos después, retorcidos de agonía, apilados porque los hombres trepaban sobre los moribundos en desesperados intentos de alcanzar aire. Eso no estaba ahí, fue la primera vez que se realizó una asfixia masiva en Auschwitz, pero no sería la última.
Pilecki documentó todo: el número de víctimas, el método de asesinato, los nombres de los oficiales de las SS que supervisaron el experimento. La información se difundió por los canales de la resistencia y se sumó a las pruebas que podrían usarse para enjuiciar a los responsables, aunque en septiembre de 1941 esto era inimaginable. La guerra iba mal para los aliados. La Unión Soviética tambaleaba por la invasión alemana. Gran Bretaña estaba sola en Europa Occidental. Estados Unidos aún no había entrado en el conflicto. Nadie iba a venir a rescatar a los prisioneros de Auschwitz. Tendrían que rescatarse ellos mismos. En otoño de 1941, Pilecki y Sau lograron lo que parecía imposible. Construyeron un transmisor de radio dentro de Auschwitz y lo usaron para transmitir información directamente a la resistencia polaca en Varsovia. Los desafíos técnicos eran enormes. Cada componente debía ser introducido de contrabando al campo por separado, oculto en comida, ropa o robado de suministros alemanes. Las piezas incluían tubos de vacío, capacitores de cableado y una fuente de energía. Cada pieza era pequeña y podía ocultarse, pero juntas formaban un transmisor de onda corta que alcanzaba receptores a cientos de kilómetros. La operación de contrabando tomó meses. Los miembros de la ZAO, que trabajaban en diferentes partes del campo, aportaban componentes conforme surgían oportunidades. Un preso del taller eléctrico robó cable y otro del almacén obtuvo válvulas de radios confiscadas. Un tercero consiguió baterías destinadas a linternas alemanas. Cada robo era una sentencia de muerte. Si los descubrían, el ensamblaje era igual de peligroso. El transmisor se construyó por etapas, oculto en diferentes lugares, y se movía constantemente para evitar ser detectado. Las SS realizaban registros aleatorios en todo el campo y poseer equipo de radio era motivo de ejecución inmediata. Los hombres que ensamblaron el transmisor trabajaban en sesiones cortas, nunca más de unos minutos seguidos, siempre con vigilantes que advertían la llegada de los guardias cuando el transmisor estuvo listo. Estaba escondido en el bloque del hospital, donde Sau tenía una fuerte presencia y donde el flujo constante de prisioneros enfermos proporcionaba cobertura para actividades inusuales. En octubre de 1941 se envió la primera transmisión, un mensaje codificado que confirmaba la operación de la red y que Varsovia recibió. Durante el siguiente año, el transmisor de Auschwitz proporcionó inteligencia en tiempo real a la resistencia polaca. Las transmisiones informaban el número diario de muertes, nuevos proyectos de construcción, identidades de prisioneros y detalles de operaciones de las SS. Esto ya no era información de inteligencia sacada de contrabando por prisioneros liberados semanas o meses después de que ocurrieran los hechos. Esta información se transmitió pocas horas después de ser observada. El transmisor también recibía mensajes de Varsovia con noticias de la guerra e instrucciones del comando de la resistencia. Para los prisioneros que habían estado completamente aislados del mundo exterior, estos mensajes eran la prueba de que no habían sido olvidados. Alguien estaba escuchando, alguien estaba registrando lo que hacían los alemanes, alguien los haría rendir cuentas. El impacto psicológico en los miembros de Związek Organizacji Wojskowej fue profundo. La resistencia dentro de Auschwitz ya no era un grupo aislado de hombres desesperados. Eran parte de una lucha mayor, conectados a una red que abarcaba toda la Europa ocupada. Su sufrimiento tenía sentido porque estaba siendo documentado y transmitido a personas que algún día podrían usar la información para hacer justicia. Pero el transmisor también aumentó el peligro exponencialmente. Las unidades alemanas de detección de radio monitoreaban las ondas constantemente, triangulando las fuentes de transmisiones no autorizadas. Mientras más tiempo operaba el transmisor de Auschwitz, mayor era la probabilidad de que los alemanes lo localizaran. Pilecki y el liderazgo del ZAU crearon protocolos estrictos para reducir el riesgo de ser detectados. Las transmisiones se mantenían cortas, nunca más de unos pocos minutos, y las frecuencias se cambiaban regularmente. El transmisor se movía a diferentes escondites dentro del campo. Se capacitó a operadores de respaldo por si capturaban al equipo principal. Aunque tomaron precauciones, la Gestapo del campo sospechó que operaba una radio en Auschwitz. Schutzstaffel Untersturmführer. Maximiliano Grabner, jefe del departamento político, intensificó su búsqueda de miembros de la resistencia. Los interrogatorios se volvieron más frecuentes y más brutales. Los prisioneros fueron torturados para obtener información sobre actividades clandestinas. En otoño de 1942, Pilecki decidió desmantelar el transmisor.
El riesgo de ser descubiertos aumentó mucho porque un miembro habló de más y los investigadores de Grabner se acercaban. Era mejor destruir la radio voluntariamente que dejar que la capturaran junto con los hombres que la operaban. El transmisor fue desarmado en sus componentes y dispersado por todo el campo, escondido en lugares donde nunca serían encontrados. Las transmisiones se detuvieron, pero la información que habían transmitido durante el año anterior ya había llegado a Varsovia, Londres y más allá. El transmisor de Auschwitz operó durante aproximadamente 12 meses. Durante ese tiempo proporcionó a la resistencia polaca información de inteligencia que ninguna otra fuente podría haber entregado. Demostró que la resistencia organizada era posible incluso dentro de un campo de exterminio nazi, y dio esperanza a cientos de prisioneros a quienes se les había dicho que estaban solos en el mundo. Cuando terminó la guerra y se conoció el alcance total de la inteligencia aliada sobre Auschwitz, la radio sería reconocida como uno de los logros más notables de la resistencia clandestina. Pero en 1942 era simplemente otra herramienta en el arsenal de Pilecki, utilizada mientras fuera útil y abandonada cuando se convirtió en una carga. La guerra continuó, los asesinatos continuaron y Pilecki se adaptó para sobrevivir. En 1942, Auschwitz se convirtió en algo nunca antes visto en la historia humana. Ya no era solo un campo de concentración donde se forzaba a los prisioneros políticos a trabajar hasta morir, sino el centro de un sistema de exterminio industrial para asesinar pueblos enteros. La transformación fue gradual y Pilecki documentó todo. Primero llegaron los prisioneros soviéticos. En el verano de 1941, decenas de miles de soldados del Ejército Rojo capturados fueron enviados a Auschwitz, donde fueron concentrados en una sección del campo, separados de los prisioneros polacos por alambre de púas. Su trato era medieval en su crueldad. Recibían aún menos comida que los demás prisioneros, a menudo nada más que una sopa aguada hecha de pasto y verduras podridas. Trabajaban en condiciones mortales que los mataban en semanas. Sus cuerpos se apilaban y quemaban en fosas abiertas cuando el crematorio no daba abasto. Pilecki estimaba que el 90% de los prisioneros en la sección soviética morían en 3 meses, observando desde el alambre. Algunos fueron gaseados en los experimentos continuos con Ciclón B. La mayoría simplemente moría de hambre, de frío o a golpes. Los alemanes veían a los eslavos como subhumanos y los prisioneros soviéticos estaban en el nivel más bajo de Auschwitz. Después llegó la expansión. En octubre de 1941 inició la construcción de una nueva instalación a unos 3 kilómetros del campo principal. Los alemanes la llamaron Auschwitz II-Birkenau, en honor a la aldea polaca de Brzezinka, de donde expulsaron a los residentes para hacer espacio para la obra. Birkenau era mucho más grande que el campo original. Fue diseñado para alojar a más de 100.000 prisioneros con barracas que cubrían cientos de acres de antiguas tierras agrícolas. Los prisioneros polacos que construyeron Birkenau trabajaban en condiciones peores que en el campo principal. Dormían al aire libre durante la construcción inicial, expuestos a las lluvias de otoño y al frío del invierno. Transportaban los materiales de construcción a mano por campos fangosos, que absorbían sus zuecos de madera. Morían por cientos, y sus muertes se registraban como costos necesarios de la construcción. La red de Pilecki se infiltró en los equipos de construcción de Birkenau y reportó lo que observaban. El nuevo campo no estaba siendo diseñado como una instalación de trabajo. Los barracones eran muy primitivos para quedarse mucho tiempo. La infraestructura mostraba otro propósito, que se aclaró conforme avanzó la construcción. Las vías del tren avanzaban hacia el campo y se construían cámaras de gas junto a los crematorios de Auschwitz II. Birkenau fue diseñado como fábrica de muerte. Los primeros transportes masivos de judíos llegaron a inicios de 1942. Venían de Eslovaquia, de Francia, de Bélgica, de los Países Bajos. Llegaban en vagones de ganado, tan apretados que muchos morían durante el viaje. Cuando se abrían las puertas en la plataforma de Birkenau, los doctores de las SS realizaban selecciones. Quienes eran aptos para trabajar iban al campo. Los no aptos, como ancianos, enfermos, niños y madres, eran apartados. Las madres que no querían separarse de sus hijos eran enviadas directo a las cámaras de gas. Pilecki documentó este proceso de selección con creciente horror. Él observó cómo las familias eran separadas en la plataforma, padres arrancados de sus hijos, madres de sus hijas, niños llevados por los guardias que les prometían duchas y les daban la muerte.
Él contó los transportes, estimó los números, calculó la tasa de asesinatos. En el verano de 1942, las cámaras de gas de Birkenau funcionaban todo el día y cada una podía matar a 2.000 personas a la vez. Los cuerpos eran quemados en crematorios que operaban de manera continua. Sus chimeneas expulsaban humo y cenizas que caían sobre el campo, como nieve negra. El olor a carne quemada se volvió la atmósfera constante de Auschwitz. Los judíos húngaros llegaron en 1944 400.000. De ellos fueron transportados a Auschwitz. Durante solo 8 semanas, la maquinaria de muerte trabajó a máxima capacidad. 10.000 asesinatos por día. Los cuerpos eran quemados en fosas abiertas. Cuando los crematorios se desbordaron, el campo se convirtió en una planta de procesamiento para el genocidio, reduciendo a los seres humanos a cenizas a escala industrial. Durante todo esto, Pilecki y Sau siguieron documentando, registraron las nacionalidades de los prisioneros, monitorearon las selecciones y calcularon los muertos. Era incomprensible. Sacaron la información de contrabando por todos los canales posibles, desesperados porque el mundo entendiera lo que pasaba. Los informes llegaron a Londres y Washington. Los servicios de inteligencia aliados los analizaron y concluyeron que probablemente eran correctos. Los planificadores militares estudiaron fotografías aéreas de Auschwitz que mostraban los crematorios y las cámaras de gas. Los líderes políticos leyeron resúmenes que describían el asesinato de cientos de miles de judíos. No hicieron nada. Años después, los sobrevivientes preguntaron por qué los aliados nunca bombardearon Auschwitz ni las vías del tren que llevaban a las víctimas. Pero las respuestas fueron insatisfactorias. Prioridades estratégicas, recursos limitados y problemas técnicos. Las excusas cambiaban, pero el resultado era igual. Las matanzas continuaron hasta que el ejército soviético llegó al campo en enero de 1945. Para entonces, más de 1 millón de personas habían sido asesinadas en Auschwitz, 90 de ellas judías. Fue el asesinato en masa más grande de la historia humana, llevado a cabo durante 3 años. A plena vista de los servicios de inteligencia que eligieron no actuar, los informes de Pilecki eran pruebas, eran advertencias, eran un grito en el vacío. El vacío no respondió. A fines de 1942, la ZAU era una de las mayores organizaciones de resistencia en cualquier campo de concentración nazi. Pilecki estimó que varios cientos de prisioneros eran miembros activos o simpatizantes afiliados. La red tenía células en cada sección principal de Auschwitz, incluyendo puestos en la administración, el hospital, las cocinas, los almacenes y los comandos de trabajo. La organización había evolucionado más allá de su misión original de recopilación de inteligencia. ZAO ahora brindaba apoyo sistemático a los prisioneros en todo el campo. La comida robada de los suministros alemanes se distribuía a quienes estaban en mayor peligro de morir de hambre. La medicina que se contrabandeaba desde el hospital llegaba a prisioneros enfermos que, de otro modo, serían enviados a las cámaras de gas. Se distribuía ropa y mantas a los asignados a trabajos al aire libre en invierno. Estas acciones de ayuda mutua salvaron cientos de vidas. Unas calorías extra podían ser la diferencia entre sobrevivir una semana más o colapsar en el pase de lista. Una dosis de medicina podía prevenir que una infección fuera mortal. Una manta caliente podía conservar el calor corporal suficiente para sobrevivir una noche helada sin calefacción. Pero Pilecki planeaba algo más grande que sobrevivir. Planeaba la liberación. El concepto era tan audaz que rozaba la locura. Los prisioneros de Auschwitz, hambrientos y desarmados, se levantarían contra la guarnición de las SS y tomarían el control del campo. El éxito requeriría un tiempo perfecto, apoyo externo y una suerte extraordinaria. El fracaso significaría la ejecución masiva de todos los involucrados. El plan de Pilecki dependía de la coordinación con fuerzas fuera del campo. Si el Ejército Nacional Polaco atacaba la guarnición SS desde fuera y ZAO organizaba un levantamiento interno, juntos podrían vencer a los guardias antes de que pidieran refuerzos. Los prisioneros podrían dispersarse por el campo, donde la resistencia les brindaría refugio y apoyo. El plan requería armas, y Sau había comenzado a acumularlas: cuchillos robados de las cocinas, herramientas que podían servir como garrotes, unas cuantas pistolas obtenidas mediante el soborno de guardias corruptos. No era mucho, pero los prisioneros, siendo decenas de miles, superaban ampliamente a los pocos cientos de guardias de las SS. Si suficientes prisioneros se levantaban al mismo tiempo, solo el número podría decidir el día. El plan también requería información sobre la situación externa.
Zoe necesitaba saber cuándo las fuerzas aliadas estaban lo suficientemente cerca como para evitar que los refuerzos alemanes llegaran al campo. Debían coordinarse con el Ejército Nacional sobre el momento y tácticas, y asegurarse de que la ayuda llegaría. Pilecki envió mensaje tras mensaje a Varsovia solicitando autorización para el levantamiento. Describió la fuerza de ZAO, la debilidad de la guarnición SS, el diseño del campo y el plan de ataque. Argumentó que los prisioneros estaban listos para luchar, que muchos preferían morir en combate que morir en las cámaras de gas y que la oportunidad podría no volver a presentarse. El mando del Ejército Nacional estudió sus propuestas y las rechazó. El razonamiento fue militar y político. Un levantamiento en Auschwitz sería rápidamente aplastado, ya que refuerzos alemanes llegarían en horas. Los prisioneros, aunque lograran al inicio, no podían resistir un contraataque coordinado. Miles morirían en el intento, y las redes de resistencia que habían tardado años en construirse serían destruidas. También había un cálculo más amplio. El Ejército Nacional estaba preservando sus fuerzas para un levantamiento general que coincidiría con la liberación aliada. Una revuelta aislada en Auschwitz gastaría recursos y expondría capacidades que debían reservarse. Los prisioneros tendrían que esperar. Pilecki aceptó el rechazo con resignación, sabiendo que desde el inicio su plan era poco probable. La lógica del Ejército Nacional era sólida, aunque sus conclusiones condenaran a miles a seguir sufriendo. El levantamiento no ocurriría, pero Zoe continuó creciendo y preparándose por si la situación externa cambiaba. Si las fuerzas aliadas se acercaban y había oportunidad, los prisioneros estarían listos. Pilecki resguardaba armas y entrenaba a líderes de células en tácticas de combate. Mantuvo la organización intacta pese a los intentos de la Gestapo de infiltrarla y destruirla. La espera era lo más difícil. Cada día traía más muertes. Cada transporte a Birkenau implicaba más familias separadas en la plataforma de selección, más niños llevados a las cámaras de gas, más cuerpos alimentando los crematorios. Zoe documentó todo, pero la documentación no era la salvación. Pilecki empezó a considerar escapar. Si lograba llegar a Varsovia en persona, podría presentar el caso para el levantamiento directamente al mando del Ejército Nacional. Podría describir las condiciones en el campo de maneras que los informes escritos no podían transmitir. Podría responder preguntas y abordar objeciones. Quizá la persuasión cara a cara lograría lo que los mensajes a través de intermediarios no habían conseguido, pero escapar de Auschwitz era casi imposible. El campo tenía cercas, alambre electrificado, torres de vigilancias armadas y perros patrullando el perímetro. Los pocos prisioneros que habían intentado escapar generalmente eran capturados en cuestión de horas. Su castigo era la ejecución pública, diseñada para desalentar a otros de intentarlo. Pilecki siguió planeando. A inicios de 1943, Zoe identificó una posible ruta de escape por una panadería fuera del perímetro principal del campo. Los prisioneros del turno nocturno de la panadería podrían someter a los guardias, cortar líneas telefónicas y escapar antes de la alarma. Era un plan peligroso. Las probabilidades de éxito eran bajas, pero Pilecki llevaba 2 años y medio en Auschwitz. Documentó cómo el campo pasó de ser una instalación de trabajo a una fábrica de muerte. Había construido una red de resistencia desde cero. Había enviado informe tras informe al mundo exterior, y nada de eso había cambiado nada. Quizás su presencia fuera del campo podría lograr lo que su presencia dentro no pudo. En el invierno de 1942, los informes de Pilecki adoptaron un tono desesperado. El asesinato industrializado en Birkenau había alcanzado una escala que desafiaba la comprensión. Miles morían cada día. Las cámaras de gas funcionaban continuamente. Los crematorios no daban abasto y los cuerpos se quemaban en fosas abiertas, oscureciendo el cielo con humo por millas. Pilecki entendió que no vendría ninguna misión de rescate. El Ejército Nacional había rechazado sus planes de levantamiento. Los aliados no mostraron interés en operaciones militares contra el campo. Los prisioneros estaban solos, muriendo por decenas de miles, mientras el mundo no hacía nada. Así que Pilecki hizo una solicitud que sorprendió incluso a su propia red. Pidió a los aliados que bombardearan Auschwitz. La lógica era simple y brutal. Los prisioneros morirían de todos modos. Las cámaras de gas lo garantizaban. Si los bombarderos aliados destruían la infraestructura, mataban guardias y derrumbaban crematorios y cercas, algunos prisioneros podrían escapar en el caos. Muchos morirían en el bombardeo, pero ya estaban muriendo.
Al menos esta muerte vendría con una oportunidad de supervivencia para otros. Los prisioneros le suplicaron al gobierno polaco, por el amor de Dios, que bombardearan estos almacenes, escribió Pilecki. Si morían en el ataque sería un alivio, dadas las condiciones. Esta no era la opinión de un solo hombre. Pilecki había consultado con otros líderes de la ZAO y con prisioneros de todo el campo. El consenso era abrumador. Preferían ser bombardeados y morir por explosivos aliados antes que en las cámaras de gas alemanas. Querían que la infraestructura del genocidio fuera destruida, aunque ellos también fueran destruidos junto con ella. La petición fue transmitida a Varsovia y luego a Londres. Funcionarios polacos en el exilio la estudiaron y la enviaron a planificadores militares británicos y estadounidenses. Se sumó a un expediente creciente de inteligencia sobre Auschwitz que detallaba la ubicación de las cámaras de gas, la disposición de los crematorios y las líneas ferroviarias que llevaban a las víctimas al campo. Los aliados tenían todo lo que necesitaban para actuar, tenían coordenadas precisas, tenían fotografías aéreas, tenían testimonios de testigos presenciales, tenían solicitudes explícitas de los propios prisioneros. Eligieron no bombardear. Las explicaciones oficiales variaron. El Departamento de Guerra en Washington afirmó que bombardear Auschwitz desviaría recursos de objetivos militares más importantes. El Ministerio del Aire británico sostuvo que las dificultades técnicas eran excesivas y que los bombarderos no lograrían suficiente precisión para atacar las cámaras de gas. Algunos funcionarios dijeron que los bombardeos matarían a los prisioneros sin afectar mucho la maquinaria de exterminio. Ninguna explicación resistió el escrutinio. Los bombarderos aliados ya estaban realizando operaciones sobre objetivos en la misma región. Aviones estadounidenses bombardearon la fábrica de caucho sintético Industria Química Farben en Monowitz, a menos de 8 kilómetros de las cámaras de gas de Birkenau, en múltiples ocasiones. Tenían el alcance, la precisión y la oportunidad. Simplemente eligieron otros objetivos. Las razones de fondo eran políticas y psicológicas. El liderazgo aliado no priorizó el rescate de los prisioneros de los campos de concentración. La guerra buscaba derrotar a la Alemania nazi, no salvar a judíos, polacos u otros grupos condenados al exterminio. Los recursos militares se asignaban según su valor estratégico, y los campos de concentración no tenían valor estratégico. También había escepticismo sobre los propios informes. A los funcionarios aliados les resultaba difícil creer que los alemanes realmente estaban asesinando a millones de personas en cámaras de gas. La escala era sin precedentes. La eficiencia industrial era inhumana. Probablemente los informes estaban exagerados y la situación no era tan grave como decía Pilecki. Este escepticismo persistió incluso cuando se acumulaban pruebas de múltiples fuentes independientes. Organizaciones judías en Suiza proporcionaron relatos detallados de los fugitivos. El gobierno polaco en el exilio recopiló informes exhaustivos. La inteligencia soviética confirmó la existencia de campos de exterminio en territorio no ocupado. Toda esta información llegó a los responsables de la toma de decisiones aliados y toda fue esencialmente ignorada. Pilecki siguió enviando informes, siguió documentando transportes, selecciones, gaseadas y cremaciones. Siguió suplicando por una acción que nunca llegó y observando, a medida que el número de muertos aumentaba a cifras que requerirían nuevas palabras para describir 1.000.000, la cifra eventualmente se estabilizaría alrededor de 11 millones. Asesinados en Auschwitz, la mayoría judíos, principalmente en las cámaras de gas de Birkenau. Mientras los estrategas aliados analizaban fotos aéreas y priorizaban otros objetivos, el bombardeo nunca ocurrió. Las cámaras de gas funcionaron hasta noviembre de 1944, cuando Himmler ordenó que las destruyeran para ocultar evidencia del genocidio. Para entonces, la matanza ya estaba prácticamente terminada. Los judíos de Hungría, Grecia, Italia, Francia, Bélgica, los Países Bajos y una docena de otros países habían sido transportados a Auschwitz y asesinados. La infraestructura del genocidio cumplió su propósito. La súplica de Pilecki quedó en los archivos como un documento de esperanza imposible y desesperación absoluta. Los prisioneros pidieron ser bombardeados, suplicaron la muerte desde el cielo en vez de en las cámaras de gas. El cielo quedó vacío. A principios de 1943, la Gestapo del campo sabía que existía una organización de resistencia dentro de Auschwitz. No conocían su alcance total, no tenían los nombres de sus líderes, pero sabían lo suficiente como para empezar a cazar. El Schutzstaffel Untersturmführer Maximilian Grabner dirigía el departamento político desde una oficina en el campo principal. Su trabajo era la seguridad interna, lo que significaba identificar y eliminar amenazas al control alemán.
Contaba con informantes entre los prisioneros y celdas de interrogatorio en el bloque 11, donde torturaban a sospechosos para obtener información. Podía ejecutar a cualquiera que considerara peligroso, sin juicio ni apelación. Los investigadores de Grabner habían detectado patrones que sugerían una resistencia organizada. Demasiados prisioneros parecían saber cosas que no deberían saber. La información circulaba en el campo de formas inexplicables por contactos aleatorios. Ciertos prisioneros parecían estar coordinando actividades entre diferentes grupos de trabajo y barracas. La Gestapo comenzó a sacar sospechosos para interrogarlos. Los métodos eran medievales. Golpeaban a los prisioneros por horas y los colgaban de ganchos con los brazos torcidos detrás. Fueron quemados, mutilados y torturados, sufriendo daños permanentes aunque sobrevivieran. El objetivo no solo era obtener información, sino también infundir terror y mostrar que resistirse era inútil y costoso. Algunos prisioneros cedieron bajo la tortura, dieron nombres, ubicaciones, actividades. Cada traición llevó a más arrestos, más interrogatorios, más traiciones. La Gestapo trabajó metódicamente en los márgenes de Sceaux, desmantelando células y ejecutando a sus miembros. Pilecki veía cómo su red se reducía. Hombres que reclutó fueron llevados al bloque 11 y no regresaron. Células que creó en meses se destruyeron en días. La cuidadosa compartimentación que protegía a la organización también le impedía saber exactamente cuánto daño se había hecho. Tenía que asumir lo peor. Si la Gestapo había capturado a miembros que conocían su identidad, que sabían su papel en Sceaux, eventualmente sacarían esa información. La tortura quebraba a casi todos. Dado suficiente tiempo, la única pregunta era cuánto tiempo le quedaba. Antes de que su nombre apareciera en una transcripción de interrogatorio, Pilecki comenzó a prepararse para su propio arresto. Avisó a sus lugartenientes de los detalles organizativos. Ellos seguirían las operaciones sin él. Eliminó documentos que pudieran implicar a otros. Repasó mentalmente la historia que contaría bajo tortura, las mentiras que podrían darle tiempo a su red para reorganizarse. Pero a medida que pasaban las semanas, su arresto tampoco llegaba. Los capturados no sabían su identidad real o resistieron más de lo esperado el interrogatorio. O la Gestapo preparaba un caso mayor antes de actuar contra el liderazgo. Cualquiera que fuera la razón, Pilecki seguía libre, pero la presión crecía. La decisión se cristalizó en marzo de 1943. Pilecki escaparía de Auschwitz. La razón era tanto estratégica como personal. Estratégicamente, su inteligencia podría ser más valiosa fuera del campo que dentro. Podría informar directamente al mando del Ejército Nacional, responder preguntas y argumentar en persona a favor del plan de levantamiento. Sus informes habían sido recibidos, pero no se había actuado al respecto. Quizás su presencia sería más persuasiva que sus palabras. Personalmente sentía que el tiempo se estaba acabando. La Gestapo se estaba acercando. Sceaux había sufrido pérdidas graves. Su supervivencia continua dentro del campo ya no era segura, y ser capturado significaba tortura que pondría en peligro toda la red restante. También había algo más difícil de expresar. 2 años y medio dentro de Auschwitz se habían acumulado de formas que trascendían el daño físico. Pilecki había presenciado cosas que la mente humana no estaba diseñada para procesar. Había documentado el genocidio mientras era incapaz de detenerlo. Había visto a niños marchar hacia las cámaras de gas. Había respirado aire denso con el humo de cuerpos quemándose. Nadie podía soportar esa exposición indefinidamente sin consecuencias psicológicas. Pilecki seguía siendo funcional, seguía siendo eficaz, seguía liderando su organización, pero necesitaba irse antes de que Auschwitz destruyera algo esencial en él. El plan de escape se centraba en la panadería. La ZAO había identificado esta instalación fuera del perímetro principal como posible punto de salida. Los prisioneros asignados al turno nocturno tenían oportunidades que no existían en otras partes del campo. Había menos guardias y la supervisión era menos constante. Un equipo decidido podría ser capaz de dominar a la seguridad y huir. Antes de que se diera la alarma, Pilecki arregló su traslado al comando de la panadería. Eligió a 2 compañeros de confianza de la ZAO para la fuga. Con la determinación y habilidades necesarias, estudiaron rutinas, cronometraron movimientos de los guardias e identificaron debilidades en la seguridad. La ventana de oportunidad sería corta. Tras actuar, solo tendrían minutos antes de que la alarma atrajera a los soldados de las SS.
Debían correr rápido, recorrer gran distancia y hallar refugio antes de que la luz los expusiera a los grupos de búsqueda que los seguirían. Todo dependía de la ejecución. La duda significaba la muerte, los errores significaban la muerte, la mala suerte significaba la muerte. Pilecki calculó las probabilidades desde que se ofreció como voluntario para Auschwitz. Escapar era poco probable, pero más viable que sobrevivir mucho tiempo. Dentro del campo, la noche del 26 de abril de 1943, el prisionero 4859 haría su última apuesta. La noche era oscura y fría. El lunes de Pascua acababa de pasar, y casi todo el campo estaba tan tranquilo como Auschwitz podía estarlo. Pilecki se presentó en la panadería para el turno de noche, junto con Jan Redzai y Edward Cesielski, los dos miembros de SAU que había seleccionado para la fuga. La panadería era un edificio bajo de ladrillo, a 2 kilómetros al norte del campo principal. Suministraba pan para los prisioneros y la guarnición de las SS, operando las 24 horas del día, con turnos de trabajadores prisioneros, supervisados por un pequeño grupo de guardias. La seguridad era más ligera que en el campo principal, pero seguía siendo formidable. Guardias armados, puertas cerradas con llave, líneas telefónicas conectadas al comando central. El plan de escape se practicó en susurros semanas antes. Esperarían al amanecer, cuando los guardias estuvieran más cansados y distraídos. Reducirían a la seguridad restante, cortarían la línea telefónica para evitar una alarma inmediata y huirían por una puerta que habían aprendido a abrir. Desde ahí, correrían hacia el río Vístula y los bosques, más allá de lo simple en concepto, potencialmente mortal en la ejecución. Comenzó el turno nocturno. Normalmente los prisioneros trabajaban en los hornos, preparando la masa y cargando los panes. Los guardias miraban con la indiferencia de quienes no habían visto nada interesante en incontables turnos iguales. Las horas pasaron alrededor de las 2 de la mañana. Llegó el momento. Los panaderos civiles se habían ido. La mayoría de los guardias se habían ido a lugares más cálidos. Solo un hombre de las SS permanecía cerca y estaba solo. Red se tomó la iniciativa y se acercó al guardia con un pretexto preguntando por el horario de trabajo mientras éste se concentraba en él. Sierschelski se movió detrás de él. El ataque fue rápido y silencioso. El guardia cayó antes de que pudiera gritar. Pilecki cortó la línea telefónica con su herramienta improvisada. El cable se partió y ninguna alarma llegaría al campo principal por esa conexión. Se habían ganado algo de tiempo, pero no sabían cuánto. La puerta era el siguiente obstáculo. Era de hierro pesado con una cerradura que debía ser imposible de abrir desde dentro. Pero SAU había conseguido información sobre el mecanismo. Pilecki trabajó la cerradura con herramientas preparadas exactamente para este propósito. El mecanismo resistió, luego cedió. La puerta se abrió hacia la oscuridad. Corrieron. Los primeros minutos eran los más peligrosos. Si otro guardia notaba el alboroto, si alguien encontraba al SS inconsciente antes de que salieran del área inmediata, la alarma provocaría una persecución. Corrieron rápidamente por el terreno abierto hacia la cerca, esperando escuchar gritos o disparos en cualquier momento. Nada, la oscuridad los envolvió. Corrieron por los campos, cruzaron arroyos y se adentraron en bosques, donde los árboles los protegían de ser vistos. El aire frío les quemaba los pulmones. Sus zuecos de madera impedían correr, así que los dejaron y siguieron descalzos, ignorando el dolor de las piedras y raíces. El amanecer sería su enemigo. Al salir el sol, los equipos de búsqueda se movilizarían. Patrullas alemanas cubrirían los caminos. Perros rastrearían su olor e incluso podrían usar aviones. 3 prisioneros fugados con uniformes a rayas serían blancos fáciles, a la luz del día. Necesitaban distancia, refugio y contactar aliados antes de que el sol los delatara. El primer refugio fue una granja cuyos dueños estaban ligados a la resistencia. Los granjeros asumieron gran riesgo al ocultar a los prisioneros fugados. Si los alemanes los encontraban, toda la familia sería ejecutada, pero aún así abrieron sus puertas, proporcionando comida, ropa y un lugar para descansar. Mientras la búsqueda inmediata pasaba por encima, Pilecki y sus compañeros viajaban principalmente de noche. En los días siguientes pasaron de casa segura en casa segura, guiados por contactos de la resistencia que los alimentaban, escondían y llevaban a Varsovia. El viaje cubrió aproximadamente 100 kilómetros a través de territorio plagado de patrullas alemanas. Al tercer día, llegaron al pueblo de Noe Vishnich. Ahí, Pilecki vivió una de las coincidencias extrañas de la guerra.
el contacto local de la resistencia. Quien lo refugió era el subcomandante del Ejército Nacional en la región. Su nombre era Tomás Serafinsky, el verdadero Tomás Serafinsky, el hombre cuya identidad Pilecki había tomado prestada 2 años y medio antes. Los dos hombres se miraron con el reconocimiento complicado que producen esos momentos. Pilecki vivió bajo el nombre de Tomás Serafinsky en el peor lugar del mundo, siendo torturado, hambriento y brutalizado como Serafinsky. Había documentado el genocidio bajo ese nombre. Ahora estaba en la casa del verdadero Tomás Serafinsky, regresado de un infierno que el verdadero Serafinsky nunca había visto. Pilecki descansaba en Novi Vishnich. Mientras el peligro inmediato disminuía, comenzó a escribir su informe, un relato completo de todo lo que había presenciado en Auschwitz. El documento eventualmente superaría las 100 páginas detallando la evolución del campo de una instalación de trabajo forzado a un centro de exterminio, los métodos de asesinato, las operaciones de resistencia, los nombres de los perpetradores y la escala de los asesinatos. Después de 2 semanas, Pilecki consideró que era seguro continuar hacia Varsovia. Llegó a la capital en junio de 1943 y de inmediato pidió reuniones con el comando del Ejército Nacional. Vino a entregar su informe personalmente y a abogar de nuevo por una acción militar contra Auschwitz. Había escapado del campo, había sobrevivido al viaje, había llegado al mundo exterior con información que podía cambiarlo todo. La pregunta era si alguien escucharía. Varsovia, verano de 1943, era ciudad de fantasmas y sobrevivientes. El gueto judío fue destruido en el levantamiento de abril y mayo, sus habitantes asesinados o deportados y sus edificios convertidos en escombros. La población polaca vivía bajo ocupación constante, sujeta a arrestos arbitrarios, ejecuciones públicas y el terror implacable de la vida bajo el régimen nazi. A esta ciudad devastada, Pilecki llevó su informe. El documento que compiló era el informe más completo sobre Auschwitz enviado al exterior, con más de 100 páginas de testimonios, estadísticas, nombres y análisis. Describía las cámaras de gas con detalle técnico y documentaba el proceso de selección en la rampa de llegada. Proporcionaba estimaciones del número de muertos que más tarde resultarían sorprendentemente precisas. Nombraba a los oficiales de las SS y sus crímenes específicos. Pilecki entregó el informe al mando del Ejército Nacional y añadió detalles verbales que no podían escribirse. Relató cómo era estar en formación mientras los hombres morían congelados a su lado. Explicó el sonido de las cámaras de gas, los gritos que duraban entre 15 y 20 minutos. Antes del silencio, habló sobre el olor de los crematorios, la quema constante que nunca se detenía. Los oficiales escucharon, hicieron preguntas, tomaron notas y luego le dijeron lo que él ya sospechaba: no habría asalto. Sobre Auschwitz, el razonamiento militar no cambió. El campo estaba muy lejos de las bases partisanas y la guarnición de la Schutzstaffel era demasiado fuerte. Los refuerzos podrían llegar a Auschwitz antes de que los atacantes consoliden su posición. Aunque el asalto inicial tuviera éxito, los prisioneros que escaparan serían recapturados o asesinados en días. El panorama político era más desalentador. El Ejército Nacional reservaba fuerzas para un levantamiento que coincidiría con el esperado colapso alemán. No podían desperdiciar recursos en operaciones de bajo valor estratégico. Auschwitz era una tragedia, pero no un objetivo militar, según Pilecki. Suplicó, presentó alternativas y modificaciones a su plan. Se ofreció a liderar el asalto él mismo, a morir en el intento si era necesario. Le recordó que miles morían cada día, que el número de muertos estaba alcanzando cifras que la historia nunca había visto, que era moralmente imperativo tomar algún tipo de acción. La respuesta seguía siendo no. El rechazo fue devastador, pero Pilecki lo había esperado. Él ya sabía antes de escapar que las probabilidades de convencer al mando eran bajas. Él había esperado que su presencia física, su testimonio personal, pudiera cambiar opiniones de una manera que los informes escritos no podían, pero esa esperanza había fracasado. Lo que no podía aceptar era la sugerencia hecha por algunos oficiales de que sus informes podrían estar exagerados, que las cifras parecían demasiado grandes para ser creíbles, que seguramente los alemanes no podían matar a la escala que Pilecki describía. Él había estado ahí, había contado los transportes, había visto las selecciones, había visto el humo salir de los crematorios día y noche. Sus informes no exageraban. De hecho, subestimaban el horror porque el lenguaje no podía expresar lo que era realmente Auschwitz.
La frustración de esos meses en Varsovia casi quebró a Pilecki. Había arriesgado todo para documentar la verdad. Había escapado de un lugar inescapable para entregar esa verdad en persona, y la respuesta fue escepticismo, cautela, cálculo estratégico. La maquinaria genocida seguía funcionando mientras hombres razonables debatían si era tan grave como parecía. Pilecki no se rindió. Siguió perfeccionando sus informes, agregando detalles, respondiendo preguntas de los oficiales de inteligencia que querían más información. Su testimonio fue enviado al gobierno polaco en el exilio en Londres y de ahí a los aliados. Se sumó al archivo de pruebas del Holocausto que luego se usaría en juicios por crímenes de guerra, aunque el enjuiciamiento aún estaba a años de realizarse. La justicia era solo teórica. Los asesinatos seguían y nada de lo que Pilecki hizo los detenía. Pidió una nueva misión. Si no podía salvar Auschwitz, tal vez podría contribuir a otras operaciones de la resistencia. El Ejército Nacional le asignó trabajo administrativo en la división de sabotaje, planificando operaciones contra la infraestructura alemana. Era un trabajo útil, pero se sentía sin sentido comparado con lo que había presenciado. En agosto de 1944, Pilecki encontraría un tipo diferente de acción. La insurrección de Varsovia estaba a punto de comenzar, y él lucharía en ella como un soldado común, ocultando su rango y su historia a todos los que lo rodeaban. Después de años de ver morir a otros, finalmente tendría la oportunidad de luchar con armas en las manos. No saldría bien. El 1 de agosto de 1944 a las 5 de la tarde comenzó la insurrección de Varsovia. Los combatientes de la resistencia polaca salieron de sus escondites y atacaron posiciones alemanas con armas acumuladas durante años. El Ejército Nacional contaba con unos 40.000 soldados en Varsovia, pero solo una parte estaba bien armada. Se enfrentaban a una guarnición alemana de 15.000 soldados, además de unidades adicionales que podían ser traídas de las áreas circundantes. El plan era audaz. El ejército soviético había llegado a la orilla oriental del río Vístula, justo frente a Varsovia. Los polacos creían que si podían tomar la ciudad y mantenerla hasta que los soviéticos cruzaran, podrían liberar Varsovia ellos mismos. En lugar de que Stalin se las entregara, la independencia polaca dependía de esta apuesta. Si los soviéticos liberaban Varsovia solos, Polonia se convertiría en un satélite soviético. Si los polacos la liberaban por sí mismos, podrían preservar algo de autonomía. La apuesta falló. Pilecki combatió en el levantamiento con el 2º Batallón Crowbury, asignado al centro norte de la ciudad. Había ocultado su rango a sus comandantes, sirviendo como un soldado raso en lugar de reclamar el puesto de oficial al que tenía derecho. Tras años de inteligencia, huidas y testimonios ignorados, él solo quería pelear. Los primeros días del levantamiento fueron caóticos pero esperanzadores. Los polacos controlaron zonas clave de la ciudad, como la Ciudad Vieja y el centro. Las unidades alemanas fueron sorprendidas y sufrieron numerosas bajas. Por un breve momento parecía posible que el ataque pudiera tener éxito. Luego los alemanes contraatacaron. Hitler estaba furioso por el levantamiento y ordenó su supresión con la máxima brutalidad. Unidades de las SS, famosas por sus atrocidades, fueron enviadas a Varsovia, incluyendo brigadas de criminales y colaboradores de territorios soviéticos ocupados. Estas unidades realizaron ejecuciones masivas, matando a decenas de miles de civiles. Tan solo en la primera semana, los combates se volvieron apocalípticos. Los polacos defendían edificios mientras los alemanes los destruían con artillería y bombardeos aéreos. Manzanas enteras fueron destruidas. Los incendios se propagaron sin control por vecindarios que habían sobrevivido 5 años de ocupación, solo para arder. En los últimos meses de la guerra, Pilecki luchó durante 63 días en medio de este horror. Vio morir a sus amigos. Mató alemanes en combates callejeros y en operaciones de limpieza de edificios. Fue testigo de atrocidades cometidas contra civiles y no pudo hacer nada para detenerlas. El levantamiento que debía liberar Varsovia la estaba destruyendo. En cambio, los soviéticos no llegaron. Stalin detuvo a sus ejércitos en la orilla oriental del Vístula y esperó. Dejó que los alemanes destruyeran el ejército del hogar y mataran a los polacos que podían oponerse al control soviético. Tras la guerra, vio Varsovia arder mientras sus tropas descansaban a pocos kilómetros. Churchill y Roosevelt suplicaron a Stalin que ayudara al levantamiento o permitiera a los aviones aliados
usar aeródromos soviéticos para abastecer a los polacos. Stalin se negó. Los aliados occidentales enviaron suministros, pero sin cooperación soviética fueron insuficientes. Los polacos se quedaron sin municiones, comida y esperanza. El 2 de octubre de 1944 el levantamiento se rindió. El Ejército Nacional perdió aproximadamente 16.000 combatientes. Las bajas civiles superaron las 150.000 personas. Los alemanes pasarían los meses siguientes demoliendo sistemáticamente lo que quedaba de Varsovia, reduciendo la ciudad a ruinas, en un acto de destrucción deliberada que no tenía ningún propósito militar. Pilecki sobrevivió a la rendición como combatiente capturado. Tenía derecho al estatus de prisionero de guerra según la Convención Internacional. Los alemanes lo llevaron al Stalag 7A en Mirnau, Baviera, donde pasó el resto de la guerra tras las alambradas. Una vez más, era un tipo de encarcelamiento diferente al de Auschwitz. La Convención de Ginebra teóricamente protegía a los prisioneros de guerra del asesinato sistemático que había caracterizado a los campos de concentración. Las condiciones eran duras, pero se podía sobrevivir. La guerra claramente estaba llegando a su fin, e incluso los guardias alemanes sabían que su trato hacia los prisioneros pronto sería objeto de escrutinio. Pilecki esperó, escapó de Auschwitz, luchó en el levantamiento y sobrevivió a la captura. Hizo todo lo que se le podía pedir a un hombre. Polonia seguía bajo ocupación, pero la liberación se acercaba. Los soviéticos vendrían, quisieran los polacos o no. La pregunta era ¿qué sucedería después? En mayo de 1945 Alemania se rindió. La guerra en Europa había terminado. Pilecki fue liberado del Stalag 7A por las fuerzas estadounidenses y se dirigió a Italia, donde estaba estacionado el segundo cuerpo polaco, bajo el mando del general Władysław Anders. Estos eran soldados polacos que habían luchado junto a los aliados en Italia, incluyendo el famoso asalto a Monte Cassino. Permanecieron en Italia después de la guerra porque regresar a Polonia significaba volver a la ocupación soviética en Italia. Pilecki finalmente tuvo tiempo para escribir su informe completo. El documento que produjo, conocido más tarde como el Informe de Witold, fue la culminación de todo lo que había presenciado y documentado durante sus 2 años y medio en Auschwitz. Tenía más de 100 páginas y representaba el relato más detallado sobre las operaciones del campo que saldría de cualquier sobreviviente. El informe iba al gobierno polaco en el exilio en Londres, que aún decía representar a Polonia. A pesar de que los aliados occidentales habían reconocido al gobierno provisional respaldado por los soviéticos en Varsovia, este reconocimiento fue una de las grandes traiciones de la guerra. Polonia había sido el primer país en luchar contra los nazis. Las fuerzas polacas habían contribuido significativamente a la victoria aliada y, a cambio, Polonia fue entregada a Stalin. Pilecki entendía lo que significaba la ocupación soviética. Él había luchado contra los bolcheviques en 1920, había visto lo que los soviéticos hicieron en el este de Polonia después de su invasión en 1939. Él sabía sobre la masacre de Katyn, las deportaciones a Siberia, la destrucción sistemática de las instituciones y el liderazgo polacos. El régimen soviético era diferente al régimen nazi en cuanto a métodos, pero similar en resultados. Polonia estaba cambiando una ocupación por otra. El general Anders le pidió a Pilecki que regresara a Polonia. La misión era recopilar información de inteligencia. Anders y el gobierno en el exilio requerían información sobre las condiciones en la Polonia ocupada por los soviéticos. Debían saber qué ocurría con los veteranos del Ejército Nacional que se quedaron y comprender el nuevo régimen comunista y sus métodos de control. Pilecki aceptó la misión a pesar de conocer los riesgos. Ya había sobrevivido a Auschwitz, había sobrevivido al levantamiento de Varsovia, quizá creía que también podría sobrevivir a los soviéticos. Quizá simplemente no pudo rechazar otra misión cuando Polonia lo necesitaba. Tal vez, tras todo lo que había visto, ya no evaluaba el riesgo personal como otros hombres. En diciembre de 1945, Pilecki cruzó a Polonia usando documentos falsificados que lo identificaban como Roman Jesierski. Entró en contacto con las redes de resistencia que quedaban y comenzó a recopilar información sobre la ocupación soviética. Registró los arrestos de veteranos del Ejército Nacional, la represión política, la explotación económica de Polonia por la Unión Soviética y los crímenes de la nueva policía secreta. La información que recopiló mostraba un panorama sombrío. El régimen comunista estaba consolidando su poder con el respaldo soviético. Los opositores políticos eran arrestados, torturados y ejecutados, y el Ejército Nacional era perseguido como enemigo del Estado.
Todo por lo que los polacos lucharon durante 5 años de ocupación nazi era aplastado por sus supuestos libertadores. Pilecki siguió operando durante casi un año y medio. Construyó redes, recopiló información y transmitió inteligencia a Anders en Italia. Se arriesgó mucho al moverse por un país donde su rostro podía ser reconocido por antiguos camaradas que cambiaron de bando o informantes que sabían su identidad. La policía secreta se estaba acercando, la Erzon Bezpieczeństwa, la oficina de seguridad polaca, que operaba bajo dirección soviética. Se habían dado cuenta de que las redes de resistencia seguían funcionando. Estaban realizando arrestos, convirtiendo prisioneros en informantes y desmantelando metódicamente la oposición. Witold Pilecki recibió advertencias para abandonar Polonia, ya que su red había sido comprometida y su permanencia ponía en riesgo a otros. El general Anders envió un mensaje diciendo que su misión estaba completa y que debía retirarse de inmediato. Witold Pilecki se negó a irse. Las razones nunca se explicaron completamente. Quizás creía que podía seguir evadiendo la captura, o tal vez sentía responsabilidad por las redes que serían destruidas si huía. Tal vez solo estaba cansado de huir, de sobrevivir mientras otros morían y de cargar con un conocimiento que el mundo ignoraba. El 8 de mayo de 1947, justo 2 años tras la rendición de Alemania, la policía de seguridad arrestó a Witold Pilecki. El hombre que se ofreció para ir a Auschwitz ahora era prisionero del gobierno comunista polaco. Su última prueba estaba por comenzar. La Polonia a la que Witold Pilecki regresó en diciembre de 1945 no era la que había luchado por liberar, sino un país conquistado. Bajo un nuevo gobierno instalado por Moscú, con servicios de seguridad entrenados por asesores soviéticos y una economía desmantelada para reconstruir la Unión Soviética, el régimen comunista enfrentaba un problema. Cientos de miles de polacos lucharon en el Ejército Nacional durante la ocupación nazi. Estos veteranos representaban una amenaza potencial para el dominio comunista. Estaban organizados, experimentados y fieles a una idea de Polonia incompatible con el imperio de Stalin. Debían ser neutralizados con un método integral. Los veteranos del Ejército Nacional fueron removidos de cargos gubernamentales y mandos militares, y sus organizaciones fueron prohibidas. Su historia fue reescrita, transformada de una resistencia heroica a una colaboración traicionera con el imperialismo occidental. Quienes se negaron a someterse fueron arrestados con cargos falsos e interrogados, haciendo que los métodos de la Gestapo parecieran suaves. La prisión de Mokotów en Varsovia fue el epicentro de este nuevo terror. Aquí, la policía de seguridad perfeccionó técnicas de tortura psicológica y física que podían quebrar a casi cualquiera. Privación del sueño que duraba semanas, golpizas que continuaban hasta que se rompían los huesos, posiciones de estrés que causaban daños permanentes, métodos diseñados no solo para extraer información, sino para destruir completamente al ser humano. Pilecki recorría ese paisaje como un fantasma de otra época, usando su identidad falsa y evitando cuidadosamente a quienes pudieran reconocerlo. Hospedándose en casas seguras de las redes de resistencia, reunía datos sobre arrestos, interrogatorios y ejecuciones. Documentó los métodos del nuevo régimen y transmitió sus hallazgos al general Anders. La información que recopiló era sumamente condenatoria. El gobierno comunista estaba llevando a cabo una campaña sistemática para eliminar a la posible oposición. Miles de veteranos del Ejército Nacional habían sido arrestados. Muchos habían sido ejecutados tras juicios simulados. Otros simplemente habían desaparecido en el sistema penitenciario sin que se supiera su destino. Pilecki también documentó los acuerdos económicos que estaban drenando los recursos de Polonia. El equipo industrial estaba siendo enviado a la Unión Soviética como reparaciones de guerra, y el carbón y los productos agrícolas se exportaban a precios artificiales. Eso empobrecía a Polonia, mientras enriquecía a Moscú. El país que había sufrido tanto bajo la ocupación nazi ahora estaba siendo saqueado por sus liberadores. El trabajo era peligroso pero esencial. El gobierno en el exilio necesitaba esta información para demostrar que Polonia estaba bajo ocupación soviética, no bajo un gobierno comunista genuino. Los aliados occidentales debían comprender las consecuencias de abandonar Polonia. Era necesario documentar la historia en tiempo real. Pero Pilecki no solo estaba reuniendo información, también intentaba mantener los restos de la resistencia clandestina. Contactó a exoficiales del Ejército Nacional, ayudó a organizar células que pudieran continuar la oposición al régimen, se negó a aceptar que el destino de Polonia estaba sellado. Esto lo convirtió en un objetivo.
La policía de seguridad sabía que aún existían redes de resistencia y cazaban a los organizadores con una determinación implacable. Los miembros de la resistencia capturados eran torturados hasta que daban nombres. Esos nombres llevaban a más arrestos, más tortura, más nombres. Las redes eran desmanteladas célula por célula. Pilecki recibió varias advertencias de estar comprometido y sus colegas le urgieron huir. Mientras aún era posible escapar, Anders envió mensajes por canales alternos ordenándole que se retirara. La evidencia del peligro era abrumadora. Aún así, Pilecki se quedó. Quizá creía que tenía una misión más por cumplir, quizá no podía abandonar a las personas que dependían de él, quizá simplemente había llegado al límite de su capacidad de supervivencia. Tras Auschwitz, el levantamiento y años viviendo con identidades falsas y bajo amenaza constante, quizá una parte de él ya no se preocupaba por lo que ocurriera después. El 8 de mayo de 1947, la policía de seguridad vino por él. Sabían su verdadera identidad, conocían su historia, sabían que era una de las figuras más importantes de la resistencia polaca. Un hombre se infiltró en Auschwitz, organizó la resistencia ante el campo de exterminio y siguió luchando contra la nueva ocupación, igual que antes. Sabían que no podían permitir que un hombre así siguiera libre. Witold Pilecki fue llevado a la prisión de Mokotów y el interrogatorio comenzó de inmediato. La tortura duró meses. Los interrogadores de Witold Pilecki eran polacos, algunos exmiembros del Ejército Nacional que cambiaron de bando. Cuando llegaron los soviéticos, usaron métodos que la Gestapo habría reconocido, mejorados por técnicas soviéticas desarrolladas durante décadas de represión política. El objetivo no era solo obtener una confesión, sino la destrucción psicológica total. La privación del sueño era la base. Los prisioneros eran obligados a permanecer despiertos durante días, siendo despertados cada vez que dormían, hasta que ya no distinguían la realidad de las alucinaciones. En ese estado, los interrogadores podían implantar ideas, obtener confesiones y quebrar resistencias que de otro modo se mantendrían. La tortura física se sumaba al asalto psicológico. Las golpizas eran rutinarias. Técnicas más especializadas incluían descargas eléctricas, aplastamiento de dedos de manos y pies, y posiciones de estrés que causaban un dolor insoportable sin dejar marcas. Eso podría avergonzar al régimen. Si el prisionero llegaba a ver una sala de tribunal, Witold Pilecki soportó todo esto. Los interrogadores buscaban nombres, querían saber el alcance de su red y quiénes lo habían ayudado o contactado. Querían demostrar que la resistencia era una conspiración organizada por servicios de inteligencia extranjeros, que Witold Pilecki era un espía de los imperialistas occidentales que querían destruir la Polonia socialista. Sobre todo querían que se quebrara públicamente. Una confesión de Witold Pilecki, el héroe de Auschwitz, sería una victoria propagandística. Eso demostraría que incluso las figuras de la resistencia más celebradas eran en realidad traidores y criminales. Eso desmoralizaría a cualquier oposición restante y justificaría los métodos de control del régimen. Pilecki no les dio nada útil. Él admitió actividades que ya eran conocidas y que podían ser probadas con otras pruebas, reconoció. Usar documentos falsos y recopilar información. Confirmó contactos que la policía de seguridad ya había identificado por otras fuentes, pero se negó a proporcionar nombres que llevaran a nuevas detenciones. Se negó a confesar crímenes que no había cometido. Se negó a desempeñar el papel de traidor derrotado que el régimen necesitaba que interpretara. En una corta reunión en prisión con su esposa María, Pilecki expresó algo que mostró la profundidad de lo que soportó. Comparado con ellos, Auschwitz fue solo una nimiedad. La declaración no era una exageración. En Auschwitz, la tortura había sido impersonal. Los alemanes consideraban a sus prisioneros subhumanos, viéndolos como números y no como personas. La crueldad era sistemática e ideológica, dirigida contra categorías de personas en lugar de personas específicas. En la prisión de Mokotów, la tortura era personal. Pilecki fue interrogado por compatriotas que sabían exactamente quién era y lo que había logrado. Algunos habían luchado con él contra los alemanes y conocían su historia, familia y creencias. Lo destruyeron no como miembro de un grupo despreciado, sino como Witold Pilecki, un ser humano individual. También estaba la cuestión del significado. Auschwitz había sido parte de una lucha comprensible. Los alemanes eran enemigos, la resistencia era patriótica, el sufrimiento tenía un propósito porque servía a la causa de la liberación de Polonia. El marco moral era claro,
incluso si las condiciones eran insoportables. La prisión de Mokotów no ofrecía tal marco. Pilecki estaba siendo torturado por el gobierno de Polonia, el país al que había dedicado toda su vida adulta a servir. Sus captores afirmaban representar el socialismo, el progreso y la revolución de los trabajadores. Lo acusaron de ser enemigo del pueblo polaco al que él había luchado por salvar. El marco moral fue invertido, convertido en un arma, utilizado para justificar su destrucción en nombre de la nación que amaba. Después de meses de interrogatorios, la policía de seguridad tenía suficiente material para un juicio. No pudieron probar complots de asesinato ni levantamientos armados, los cargos más graves que esperaban establecer, pero sí pudieron probar espionaje, al menos según su definición. Pilecki había reunido información y la había transmitido a gobiernos extranjeros. Que esta información documentara crímenes comunistas en lugar de secretos militares era irrelevante para la teoría legal. El juicio fue programado para marzo de 1948. Sería uno de los juicios espectáculo más importantes de la era estalinista en Polonia, una demostración del poder del régimen para destruir incluso a sus enemigos más célebres. Witold Pilecki enfrentaría a sus jueces finales. El juicio de Witold Pilecki comenzó el 3 de marzo de 1948 en una sala de audiencias diseñada más para el teatro que para la justicia. El acusado fue acusado de espiar para potencias extranjeras, pasando información al general Anders y al gobierno polaco. En el exilio fue acusado de planear una resistencia armada contra el gobierno legítimo. Fue acusado de conspirar para asesinar a funcionarios de los servicios de seguridad. Los cargos conllevaban la pena de muerte. Las pruebas eran escasas, muchas de ellas obtenidas mediante tortura y contradichas por testimonios independientes, pero la evidencia era irrelevante para el resultado. El veredicto ya se había determinado antes de que comenzara el juicio. Este fue un juicio espectáculo al estilo soviético, diseñado para demostrar el poder del régimen y justificar sus métodos ante el público nacional e internacional. El juez fue el coronel Jan Rykowian. El fiscal era el mayor Czesław Łapinski. Ambos hombres habían servido en el Ejército Nacional durante la ocupación nazi. Ambos habían luchado junto a personas como Pilecki contra los alemanes. Ambos habían hecho las paces con el nuevo régimen y ahora ayudarían a destruir a alguien que no lo había hecho. La fiscalía presentó su caso con la precisión mecánica de resultados predeterminados. Los testigos hablaron sobre la inteligencia de Pilecki, sus contactos extranjeros y su liderazgo en la resistencia. Gran parte del testimonio era precisa. Pilecki había reunido información, la transmitió al extranjero y mantuvo contacto con la resistencia anticomunista. Lo que la fiscalía no pudo probar fue la intención criminal. Pilecki había documentado los crímenes del régimen comunista, no secretos militares polacos. Él buscaba preservar la independencia de Polonia, no destruirla. Sus actividades eran resistencia contra la ocupación, al igual que sus acciones durante los años nazis habían sido resistencia contra la ocupación. La única diferencia era el ocupante. El testimonio más condenatorio vino de una fuente inesperada. Józef Cyrankiewicz, un exprisionero de Auschwitz que ahora era primer ministro de Polonia, testificó en contra de Pilecki. Cyrankiewicz había conocido a Pilecki en el campo. Se benefició de las acciones de Szał y sobrevivió en parte gracias a las redes de resistencia creadas por Pilecki. Ahora él se sentó en una sala de audiencias en Varsovia y ayudó a condenar al hombre que había arriesgado todo para salvarlo a él y a miles de personas más. El testimonio de Cyrankiewicz enfatizó que Pilecki era un enemigo del Estado polaco, que sus actividades amenazaban la transformación socialista del país, que la misericordia estaría fuera de lugar. Cuando se presentaron apelaciones de clemencia al gobierno de Cyrankiewicz, él escribió que Pilecki debía ser tratado con dureza como enemigo del Estado. La traición fue total. Un hombre que había sido testigo del heroísmo de Pilecki ahora era fundamental en su ejecución. A Pilecki se le permitió hablar en su propia defensa. Negó rotundamente los cargos de asesinato. Absolutamente. Admitió recopilar información de inteligencia, pero afirmó que documentar crímenes comunistas no era espiar a Polonia. Intentó explicar qué fue Auschwitz, lo que hizo ahí, su significado y cómo su país ahora lo trataba peor que los alemanes. El tribunal no se conmovió. El 15 de marzo de 1948 se anunció el veredicto. Witold Pilecki fue declarado culpable de espionaje y condenado a muerte. Dos coacusados, Maria Szelongowska y Tadeusz Puchański, recibieron la misma sentencia.
A otros en el juicio se les dieron largas condenas de prisión, se negaron las apelaciones y se ignoraron las peticiones de clemencia de los sobrevivientes de Auschwitz. El régimen ya había tomado su decisión. Pilecki moriría. La ejecución fue programada para el 25 de mayo de 1948. Pilecki pasó sus últimas semanas en una celda de Mokotów, esperando la bala que lo mataría. Escribió cartas a su familia que se entregarían décadas después. Rezaba con el capellán de la prisión. Se preparó para la muerte como se había preparado para tantas otras cosas imposibles. La noche del 24 de mayo escribió su última carta. Las palabras estaban dirigidas a su familia, pero destinadas a la historia. He tratado de vivir mi vida de tal manera que en mi hora de muerte sienta alegría en vez de miedo. 25 de mayo de 1948, 9:30 de la noche, prisión de Mokotów, Varsovia. Witold Pilecki fue sacado de su celda y llevado por los pasillos que había recorrido incontables veces durante sus meses de encarcelamiento. Los guardias que lo escoltaban guardaban silencio. El capellán de la prisión ofreció las últimas oraciones, mientras los testigos esperaban en la sala, que era la cámara de la muerte. El procedimiento era estándar para las ejecuciones bajo el régimen comunista. El prisionero sería colocado de espaldas al verdugo. Un disparo en la parte trasera de la cabeza acabaría con su vida. El cuerpo sería desechado y enterrado en secreto en una tumba sin nombre, cuya ubicación nunca sería revelada al personal de la familia. El sargento Piotr Śmietański fue el verdugo. Era conocido entre los prisioneros como el carnicero de Mokotów. Por su eficiencia y aparente entusiasmo por su trabajo, había ejecutado a muchos enemigos del Estado. Pilecki sería uno más. Entre los testigos oficiales estaban un fiscal, el alcaide de la prisión y un médico encargado de confirmar la muerte. Se ubicaron según el protocolo burocrático. Firmarían formularios certificando que la sentencia se había cumplido de acuerdo con la ley. Pilecki entró a la sala sin oponer resistencia. Había sobrevivido tanto que ya no temía al final. Ya había enfrentado la muerte en una calle nazi. Redadas en la cámara de gas, experimentos en Auschwitz, en los comandos de trabajo esclavo, en la fuga a través de territorio ocupado, en los combates callejeros del levantamiento de Varsovia, en las celdas de interrogatorio de Mokotów, prisión. La muerte era una vieja conocida. Se le permitió. Sus últimas palabras: «Viva Polonia libre». El disparo resonó por los pasillos de la prisión. Witold Pilecki, prisionero, 4859 oficial de caballería y líder de la resistencia, voluntario al infierno, murió a los 47 años. Su cuerpo fue enterrado en secreto y la ubicación, posiblemente cerca del cementerio militar de Perwąski, nunca se confirmó. El régimen comunista quería borrarlo de la historia, que fuera olvidado por la nación a la que sirvió durante 40 años. Casi lo lograron. En Polonia, bajo el régimen comunista, el nombre de Pilecki estaba prohibido. Sus informes eran clasificados y su heroísmo fue reescrito como traición. En la escuela no se enseñaba sobre el hombre voluntario en Auschwitz. Los adultos que lo recordaban evitaban mencionarlo en público. Una generación creció sin conocer a uno de los grandes héroes del país. Su familia también sufrió. María Pilecki, su esposa, fue tratada como la viuda de un traidor. Ella limpiaba en un orfanato católico y no podía obtener mejor empleo por los supuestos delitos de su esposo. Andrei y Sofía crecieron marcados por la ejecución de su padre, sin poder defender su memoria públicamente por temor a ser perseguidos. La verdad sobrevivió en la clandestinidad. Exmiembros de la resistencia que evitaron el arresto compartieron la historia de Pilecki en susurros. Sus informes, ocultos en archivos accesibles solo para funcionarios comunistas, eran vistos ocasionalmente por investigadores que reconocían su importancia. Historiadores polacos en el exilio escribieron sobre él, manteniendo viva su memoria para audiencias fuera de Polonia. En 1975, Józef Garliński, él mismo un exprisionero de Auschwitz que había emigrado a Gran Bretaña, publicó Luchando en Auschwitz, el primer relato académico sobre la resistencia en el campo que le dio a Pilecki el reconocimiento adecuado. El libro llegó a las audiencias occidentales y comenzó la lenta rehabilitación de un héroe que el mundo nunca había conocido. La transformación llegó en 1989, cuando el régimen comunista en Polonia colapsó. Se abrieron los archivos, los expedientes se volvieron accesibles y los historiadores empezaron a reconstruir la historia que había sido suprimida durante 4 décadas.
En septiembre de 1990, la Corte Suprema de Polonia anuló formalmente la condena de Pilecki. El veredicto de culpabilidad fue revocado. La sentencia de muerte fue declarada injusta. El tribunal reconoció, 42 años después de su ejecución, lo que nunca debió haber necesitado reconocimiento. Witold Pilecki no fue un traidor, fue un patriota que sirvió a su país con un valor extraordinario y fue asesinado por ello. La rehabilitación trajo honores tardíos. En 2006, el presidente Lech Kaczynski otorgó póstumamente a Pilecki la Orden del Águila Blanca, la condecoración más alta de Polonia. En 2008, Kaczynski lo ascendió póstumamente al rango de coronel. Calles, escuelas y monumentos en toda Polonia ahora llevan su nombre. El hombre que debía ser olvidado es ahora una de las figuras más celebradas de la historia de Polonia. Sus informes, finalmente publicados en su totalidad, revelaron el verdadero alcance de lo que había logrado. El voluntario de Auschwitz, más allá de la valentía, la traducción al inglés de su informe principal llegó a audiencias internacionales. En 2012, lectores de todo el mundo conocieron al oficial de caballería que se ofreció voluntariamente al infierno. El rabino principal Migael Shudrich de Polonia escribió en el prólogo de esa traducción: cuando Dios creó al ser humano, tenía en mente que todos deberíamos ser como el capitán Witold Pilecki. El historiador Norman Davis escribió en su introducción: si hubo un héroe aliado que merecía ser recordado y celebrado, esta era una persona con pocos iguales. Los elogios continúan acumulándose. Libros, documentales y exposiciones exploran su vida. El Instituto Pilecki en Varsovia preserva su memoria y promueve la investigación sobre su historia. El reconocimiento internacional aumenta mientras más personas conocen lo que un solo hombre logró frente a probabilidades imposibles, aunque surgen preguntas incómodas. ¿Por qué los aliados ignoraron sus informes? La información que proporcionó Pilecki era precisa, verificada por múltiples fuentes y transmitida a través de canales confiables. Describía el genocidio con detalles explícitos y suplicaba que se tomaran medidas. La respuesta fue el silencio y la inacción, lo que permitió que las matanzas continuaran. ¿Por qué nunca bombardearon Auschwitz si Pilecki y los prisioneros lo solicitaron? La capacidad técnica existía. El imperativo moral era claro, pero las cámaras de gas siguieron operando sin interrupción hasta que los propios alemanes las desmantelaron para ocultar las pruebas de sus crímenes. ¿Por qué Polonia fue abandonada a los soviéticos? ¿El país que primero resistió a Hitler fue entregado a Stalin? Al final de la guerra, los hombres y mujeres que lucharon contra la ocupación nazi fueron perseguidos por la ocupación comunista. La ejecución de Pilecki fue una consecuencia de las decisiones tomadas por los líderes aliados, quienes valoraron más la cooperación soviética que la libertad polaca. Estas preguntas no tienen respuestas satisfactorias. La historia de Witold Pilecki es una historia de heroísmo que no logró evitar la catástrofe. Él hizo todo bien y no importó. Documentó el genocidio y el mundo volteó la mirada. Sobrevivió al peor lugar en la tierra y fue asesinado por sus propios compatriotas. El fracaso no reduce el heroísmo, lo agranda. Pilecki se ofreció para ir a Auschwitz, sabiendo que quizás su misión fracasaría. Construyó una red de resistencia sabiendo que podía ser destruida. Escapó y testificó, aunque quizá nadie lo escuchara, y volvió a Polonia, consciente de que podía ser arrestado. En cada paso eligió actuar, incluso cuando la acción parecía inútil. Esa es la verdadera lección de su vida. No que el bien triunfa sobre el mal, porque muchas veces no es así. No que el valor es recompensado, porque muchas veces no lo es. Sino que algunas personas eligen luchar de todos modos. Documentar la verdad, incluso cuando nadie actuará en consecuencia. Resistir el mal, incluso cuando la resistencia parece inútil. Witold Pilecki era una de esas personas. En un siglo de horrores sin precedentes, él encarnó lo mejor de lo que los seres humanos pueden ser. Se ofreció voluntario para Auschwitz porque era necesario. Luchó porque rendirse no era parte de él. Murió diciendo «Viva Polonia libre», porque la libertad de Polonia valía morir por ella, incluso si parecía imposible. Tenía 47 años. Fue soldado la mayor parte de su vida adulta y luchó contra 3 ocupaciones de su país: alemana, soviética y comunista. Fue testigo de los peores crímenes de la humanidad e hizo todo lo posible para detenerlos. El mundo lo ignoró, su país lo ejecutó, la historia casi lo olvidó, pero la verdad sobrevivió. Sus informes sobrevivieron.
su historia sobrevivió y ahora, finalmente, el mundo sabe lo que hizo Witold Pilecki, el hombre que se ofreció voluntariamente para ir a Auschwitz, el hombre que el mundo ignoró, el hombre que su propio país mató. ¡Viva la Polonia libre!